El aprendizaje automático es un proceso fundamentalmente empírico, donde de forma iterativa vamos a intentar obtener el mejor modelo posible. En el caso particular de las redes neuronales profundas, vamos a tener que tomar una serie de decisiones para nuestros modelos, como ser la cantidad de capas que queremos que tenga nuestra red, la cantidad de unidades ocultas que tiene cada una de esas capas, el ratio de aprendizaje o learning rate que va a tener nuestro modelo, las funciones de activación que van a tomar cada una de las distintas capas de nuestro modelo y muchos otros parámetros más que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Dado que a priori no sabemos cuáles son los mejores parámetros para utilizar para nuestro modelo, dado un determinado problema y un determinado set de datos de entrenamiento, es que lo vamos a hacer de una forma iterativa. Es decir, vamos a partir de una idea inicial, de un set de parámetros iniciales, vamos a modelarlo dentro de un código para poder entrenarlo, vamos a experimentar con ese código viendo qué resultados obtenemos con ese set de parámetros y vamos a iterarlo con nuevos set de parámetros y nuevas ideas para ver cómo logramos mejorar el resultado de nuestro modelo dado de vuelta el problema que tenemos definido y el set de datos que tenemos para entrenar y testear. Respecto a la partición que vamos a realizar nuestros datos para poder entrenar nuestro modelo y validarlo, vamos a ver que es normal en la literatura hablar de un set de entrenamiento o train sobre el cual nuestro modelo va a aprender los distintos comportamientos sobre los datos en función del target que tenemos definido y una parte de validación o dev sobre el cual vamos a testear esos datos para ver si efectivamente aprendió y generalizó el problema sobre los datos de train. Es común que si además de al momento de entrenar queremos ajustar hiperparámetros, tengamos que separar una segunda parte de testeo para que una vez que sobre validación tenemos optimizado los mejores parámetros de entrenamiento, podamos probar sobre datos nuevos, que serían los de testeo, para ver si el modelo realmente generaliza bien sobre información nueva. Esto en general también se suele hacer a través de cross-validation o validación cruzada, donde lo que hacemos es tener una parte de entrenamiento y validación que vamos iterando por faults, es decir, por grupos de datos, donde entrenamos sobre una porción de los datos y validamos sobre otra, y de forma iterativa vamos cambiando el set sobre el que validamos, dado que al final del proceso entrenamos sobre todos los datos y validamos sobre todos los datos en porciones separadas, entrenando un modelo en cada fault. Generalmente además vamos a dejar separado una parte de testeo para una vez que los parámetros sean optimizados, poder volver a correr ese modelo completo y ver cómo performa sobre estos datos de testeo que dejamos afuera. Lo normal, si leemos en la literatura, es tener una separación de 60% para entrenamiento, 20% para validación y 20% para testeo, o proporciones similares, que eso suele ser bastante común cuando tenemos problemas con relativamente pocos datos, porque necesitamos tener la suficiente información, tanto en validación como en testeo, para ver que se representen los comportamientos de nuestros datos. Ahora bien, en una época de Big Data, donde tenemos muchos datos en los problemas que estamos trabajando, es muy común que tengamos millones de observaciones y no necesitemos dejar una porción tan grande de los datos para validar y testear. Si tenemos, por ejemplo, millones de datos en el problema que estamos entrenando, podemos llegar tranquilamente a tener 98% de los datos para entrenar y dejar solamente un 1% para validar y un 1% de testeo. De nuevo, lo importante acá es entender que tanto nuestro set de validación como de testeo sea representativo para entender el problema que estamos haciendo y si los datos son suficientemente robustos y variados para entender todos los comportamientos posibles. Otro de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de entrenar nuestro modelo son los conceptos de sesgo y varianza. Supongamos este ejemplo simple de clasificación binaria donde nuestro target i se puede clasificar entre x y ceros. Podemos entrenar un modelo simple que realice un corte lineal separando de esta manera. A este tipo de modelo vamos a decir que tiene sesgo alto. Básicamente lo que está pasando es que estamos generando un underfitting o bajo nivel predictivo porque varios de las clasificaciones de las X nos quedan del lado de los círculos y uno de los círculos del lado de las X. En el otro extremo podemos hacer un modelo sumamente complejo que trate de agarrar todos los puntos posibles de train haciendo este trazo irregular de esta manera. A este tipo de modelo vamos a decir que tiene varianza alta y lo que genera es un overfitting o baja generalización. ¿Qué significa? Que el modelo funciona bien sobre las observaciones de train que está viendo en este momento y las memoriza en cómo están distribuidas, pero que no generaliza de forma correcta para cuando tengamos nuevas observaciones y probablemente no funcione sobre nuevos datos. Dado que no queremos ni un extremo ni el otro, es que vamos a intentar buscar un modelo intermedio como este, que vamos a llamar equilibrado o modelo ideal en este caso, porque separa de una forma razonable las
las dos categorías de nuestra clasificación binaria sin ir a un punto donde no esté generalizando de forma correcta. Ahora bien, cuando tenemos solamente dos variables es fácil visualizarlo en un gráfico. Ahora, cuando estemos trabajando con múltiples variables ya deja de ser posible graficarlo, por lo cual vamos a tener que usar métricas para poder medirlo. Sigamos con el ejemplo simple de la clasificación binaria de ceros y 1, y lo que vamos a empezar a medir ahora son, por un lado, nuestro error de entrenamiento, es decir, el error que tenemos o la falta de precisión al momento de entrenar sobre nuestro dataset de train, que supongamos que es de un 2%. Luego vamos a validar sobre los datos que dejamos como validación o dev y podemos ver con un ejemplo de que tengamos un 25% de error, es decir, aprendimos muy bien sobre entrenamiento, pero se equivoca mucho sobre validación. Además, sumamos el dato que el error humano o el error de base es del 1%, es decir, un modelo ideal o perfecto siempre se equivocaría igualmente en el 1% de los casos. A este tipo de modelo vamos a decir que tiene varianza alta porque no generaliza bien hacia validación y que tiene sesgo bajo porque tiene un buen nivel de predicción sobre entrenamiento. Por otro lado, podemos tener un modelo donde el entrenamiento tenga un error del 12% y de validación del 13%, manteniendo siempre el error base constante. En este caso la varianza es baja, pero el sesgo es muy alto porque nuestro error de entrenamiento es muy alto y no es bueno respecto al error base. Sin embargo, el error de entrenamiento y validación es similar, con lo cual está generalizando, solamente que no es bueno prediciendo. El peor de los escenarios sería tener tanto un error de entrenamiento alto como un error de validación alto. En ese caso tendríamos tanta varianza como sesgo en forma alta. Y por último, un modelo ideal donde tengamos un error de entrenamiento bajo, cercano a lo que es el error base, es decir, un muy buen modelo prediciendo ese problema particular que estamos haciendo, y un error de validación similar al valor de entrenamiento. ¿Qué significa? Que está generalizando bien sobre datos nuevos sobre los cuales no aprendió. En ese caso tenemos tanto varianza baja como sesgo bajo. Para finalizar, vamos a plantear una solución general al problema de sesgo y la varianza. Supongamos que tenemos un modelo y al momento de entrenarlo nos damos cuenta de que tenemos un alto sesgo, es decir, un bajo nivel predictivo sobre los datos de entrenamiento. En ese caso, si fuera cierto, las opciones que tenemos para solucionarlo son probar a entrenar una red más grande de la que estamos entrenando en ese momento, darle más tiempo de entrenamiento, es decir, más iteraciones para que siga aprendiendo mejor los comportamientos sobre los datos que tenemos con la estructura de red que tenemos, o probar una arquitectura de red neuronal diferente para ver si mejora ese problema del sesgo y empieza a tener mayor nivel predictivo en nuestro modelo. Suponiendo que tengamos solucionado el problema del sesgo, podemos tener un problema de tener alta varianza. En el caso de tener alta varianza, es decir, baja generalización porque estamos generando un overfitting sobre los datos, tenemos soluciones que podemos aplicar como ser juntar más datos o tratar de incorporar más datos de entrenamiento a nuestro modelo para que empiece a generalizar y tener más conocimiento de los comportamientos que tiene que predecir, aplicar técnicas de regularización que vamos a ver en los videos siguientes o nuevamente probar otra arquitectura de red neuronal para ver si tiene un mejor comportamiento sobre los datos. Esto siempre lo vamos a hacer de forma iterativa hasta que logremos un modelo que tenga bajo sesgo y baja varianza, con lo cual podemos dar por finalizado este proceso. Una de las cosas que van a escuchar en la literatura, sobre todo la literatura más antigua, es el concepto de trade-off entre sesgo y varianza. Es decir, si tengo que elegir uno u otro, es decir, si sube el sesgo necesariamente baja la varianza, si quiero bajar la varianza necesariamente va a subir el sesgo. Esto en la práctica era cierto para modelos simples con menor cantidad de datos como era antes, pero a medida que trabajamos con Deep Learning y modelos más complejos, no resulta así, ya que podemos, tanto trabajando con redes más grandes y más profundas, como trabajando con más datos, bajar al mismo tiempo tanto el sesgo como la varianza. En este video pudimos repasar entonces cómo hacer la separación en nuestro dataset entre entrenamiento, validación y testeo al momento de entrenar nuestros distintos modelos, y por otro lado, qué son los conceptos de sesgo y varianza y cómo poder trabajar sobre esos conceptos para minimizarlos, lo cual lograría que se maximice el poder predictivo de nuestro modelo. Ahora en el próximo video vamos a empezar con algunas técnicas particulares de regularización que nos van a ayudar justamente con esto. Muchas gracias.
Bienvenidos, en esta clase vamos a hablar sobre la regularización, que es una de las herramientas de las cuales disponemos para evitar problemas de overfitting en nuestras redes neuronales. Como vimos en clases pasadas, los problemas de overfitting son problemas de alta varianza y en líneas generales tenemos tres herramientas principales para evitarla, ¿no? La mejor es siempre tener más datos, pero obviamente eso no siempre es posible. Si fuera tan fácil, hay un montón de herramientas que no necesitaríamos. Otra opción es usar una arquitectura de una red neuronal un poco más sencilla. Las redes neuronales más simples tienden a tener menos problemas de overfitting, obviamente a cambio de quizás no tener la capacidad de expresar los datos de la misma manera. La que vamos a ver en esta clase es la regularización, que esencialmente consiste en agregar un término más a la función de costo. Empecemos con la función de costo de la regresión logística, la más sencilla, la más fácil para que entendamos este concepto. Si recordamos, la función de costo era el promedio de la función de pérdida logística o logarítmica en la regresión logística, y para agregar la regularización lo que se hace es agregar un término más. O sea, vamos a sumar a la función de costo un parámetro lambda, que es un hiperparámetro que vamos a tener que regular nosotros, y esta parte que vemos acá es el vector W, y las rayitas al costado con este 2 y este 2 ahí lo que significan es la norma de orden 2, que es algo que suena complicado, pero que en realidad simplemente es la suma de los elementos del vector W elevados al cuadrado. El cuadrado lo que logra es que cada elemento pierda el signo esencialmente, ¿no? Si tengo un valor negativo y lo elevo al cuadrado, se va a convertir en un valor positivo. Entonces, este término extra lo que hace es le agrega costo cada vez que el modelo decide que alguno de los parámetros W se aleje de cero. Y en definitiva eso lo que termina logrando es que la función de optimización solamente tienda a sacar los parámetros W de una vecindad del cero cuando ese movimiento hace que la función de costo principal, la función que tenemos acá, baje más que el cuadrado de ese parámetro. Otra forma de hacerlo es con el valor absoluto en vez del valor elevado al cuadrado. Logra lo mismo, se evita que se anulen los negativos con los positivos, por eso elevo al cuadrado, por eso tomo el valor absoluto para quitar el signo. Y en teoría este tipo de regularización L1 genera vectores con W, o sea, vectores ralos para W, o sea, son vectores donde la mayoría de los valores son cero. En la práctica no siempre se logra esto, y la función absoluta es una función que tiene un punto de discontinuidad, por eso tradicionalmente se usaba el cuadrado de W, que es una función derivable, y en líneas generales la mayoría de los frameworks por defecto, cuando uno pone regularización, van a ir con una regularización L2. Otros nombres que se le dan lo pueden llegar a escuchar a L1 como lazo o a L2 como reach, y cuando se usan ambas se llama ElasticNet. Y siempre tenemos que recordar que tenemos el parámetro lambda, que es el coeficiente de regularización, que es un hiperparámetro que nosotros vamos a tener que optimizar en nuestro esquema de validación cruzada. Ya en redes neuronales más complicadas, la idea es bastante similar, es un poquito más complicada la nomenclatura, la notación, pero en esencia es lo mismo. En una red neuronal la función de costo es lo mismo que en la regresión logística, la única diferencia es que depende de muchos más parámetros, no depende solamente de un vector W y de un escalar de vallas, sino que depende de todos los parámetros intermedios que tiene nuestra función, nuestra red neuronal. Y como ven, el término regularización mantiene la misma lógica antes, pero es algo más complicado. Lo vamos a explicar para
perderle el miedo, pero en esencia es lo mismo con mucha más notación. En primer lugar, vean que el parámetro lambda sigue existiendo y es algo que van a tener que optimizar en validación. Después, en vez de tener un único vector W al cual le vamos a tomar la norma de orden 2, tenemos una cantidad P, o sea, el tamaño de nuestra red neuronal, o la profundidad de nuestra red neuronal, y en vez de vectores W tenemos matrices W. Y esto, que antes dijimos que era la norma de orden 2, ahora es la norma Frobenius. Fíjense que hasta me cuesta decirle bien el nombre, pero realmente no importa el nombre. No se llama norma de orden 2 por una cuestión de canon y de historia algebraica, que necesitaron poner ese nombre y no el otro, porque hay algunas diferencias. Pero a nuestros efectos, a los efectos de optimizar la red neuronal, lo único que nos importa es que lo que estamos haciendo es cada elemento de cada matriz W lo estamos elevando al cuadrado y sumando. Con lo cual, en esencia lo que estamos haciendo es lo mismo que en la regresión logística. Lo único que estamos haciendo es decirle a la función de costo: mira, cada vez que vos quieras que alguno de los parámetros se desvíe de 0, tenga un valor distinto a 0 para arriba o para abajo, más vale que la función de costo baje más que lo que sube ese parámetro. Si no, ni te preocupes, deja ese parámetro en 0, quiere decir que estás tomando una particularidad de los datos que realmente no nos interesa ver. Veamos ahora entonces cómo se modifica nuestro algoritmo de optimización de los pesos en presencia de regularización. En primer término, vamos a ver que la derivada de la función de costo respecto de cada una de las matrices W de nuestra red neuronal va a ser lo mismo que veníamos haciendo antes, pero a esa derivada le vamos a sumar un término que es lambda dividido la cantidad de casos que tenemos por el valor previo de W, o sea, el valor anterior a la actualización. Y la actualización entonces va a ser, el nuevo W va a ser el W viejo más alfa por la derivada de la función de costo respecto a W, que es lo que veníamos haciendo antes. Pero si expandemos este término, en particular la derivada de W, vamos a ver que tenemos la misma actualización que teníamos antes, que es el valor de W previo a la actualización menos alfa por, digamos, el gradiente que nos traía antes la actualización sin regularización. Y luego tenemos un término constante, este término de acá, que siempre va a ser un término negativo, o sea, siempre va a tender a llevar los pesos hacia abajo. Y eso es uno de los motivos por el cual a L2 se le llama también weight decay, o en español disminución progresiva de los coeficientes. Esto es esencialmente lo que logra la regularización, que sin importar cuál sea el gradiente, su información está acá en el término que utilizamos ya antes de la regularización, sin importar el valor del gradiente, siempre hay una fuerza que tira hacia abajo los pesos. Y cuando digo hacia abajo, en realidad me estoy refiriendo hacia cero, ¿no? O sea, porque si el número es el parámetro W, alguno de los elementos de la matriz W es un número muy negativo, el efecto que va a tener esta función es esencialmente llevarlo hacia cero. Cuando hablo hacia abajo siempre se habla en términos absolutos, ¿sí? Pero bueno, pensemos entonces algunas intuiciones de por qué funciona esto. Una ya la vimos, dijimos, le estoy diciendo a la función de costo que si realmente tiene que actualizar los parámetros W, que se fije si esa actualización vale la pena hacer. Y eso es como quitarle posibilidades a la red neuronal de que se ajuste demasiado a los datos, a las particularidades muy pequeñas de los datos. También se le dice a las idiosincrasias que tienen los datos. Otra intuición puede ser, imaginémonos este caso de alta varianza, ¿no? Que básicamente nuestra red neuronal está adaptándose a las idiosincrasias de estos datos de entrenamiento. Y nosotros sabemos que en realidad en este caso no queremos una función de un límite de frontera de decisión que tenga esa forma tan rara, sino que quisiéramos probablemente algo más redondo, algo que tenga esta forma. Y llevémoslo al extremo, al caso de regularización. Digamos que lambda es un número muy muy alto, tal que
nuestra red neuronal tenga un gran incentivo para que, digamos, muchas de sus neuronas se anulen. Al hacer sus parámetros 0, es lo mismo que esas neuronas ni siquiera existieran. Y si lo llevamos al extremo, si ponemos un lambda muy alto, lo que uno esperaría es que todos estos W se anulen y queden solamente algunos poquitos W, que es casi como una red neuronal más sencilla, casi como una regresión logística, y que es uno de los temas que vimos al principio. Dijimos, las formas de solucionar problemas de alta varianza es con arquitecturas más simples, en una de las opciones, y otra opción es regularización. Y a la postre vemos que en realidad la regularización termina siendo arquitecturas más simples, ¿no? Pero la ventaja que tiene la regularización es que esas arquitecturas más simples son producto de empezar con una arquitectura más compleja, y que el proceso de optimización automático, que ya está probado y demostrado que funciona, simplifica o inhibe las capacidades de esa red más compleja para que termine siendo una red más simple. Si en cambio nosotros tuviésemos que manipular la arquitectura, sería un proceso iterativo, más artesanal, más difícil de lograr, que requeriría experiencia de nuestra parte y prueba y error y mucho tiempo de nuestra parte. En cambio, si le damos la regularización, es el tiempo de cómputo, no es tiempo nuestro. Otra forma intuitiva de que podemos pensar en la regularización es, lo vamos a ver a través de la función de la tangente hiperbólica, porque su forma es más fácil de ver. Es que si nosotros tenemos una activación tipo la de tangente hiperbólica, una activación sigmoida, la ReLU es un poquito distinta, pero esto es más fácil para el ejemplo. La tangente hiperbólica, la activación de mi capa después de aplicar W y después de aplicar tangente hiperbólica, si W está muy cerquita de 0, aún para valores altos de X, la activación se va a manejar en este pedazo de la curva, no va a ir a las partes asintóticas que son más complejas. Vamos a tener una activación que se maneje en ese sector. Y en ese sector la tangente hiperbólica se parece mucho más a una función lineal. Y si recordamos lo que vimos en el curso 1, las funciones lineales de activación en una red neuronal, sin importar cuán profunda sea la red neuronal, si todas mis activaciones son lineales, termino teniendo una única regresión lineal o una única regresión logística, donde tengo un montón de parámetros que se conjugan entre sí, pero tienen el mismo efecto que si fueran uno solo. No estoy agregando profundidad a la red neuronal, estoy agregando, digamos, requerimientos de cálculo y nada más. Y de nuevo, lo bueno que tiene usar regularización versus nosotros manualmente achicar o quitarle profundidad a la red neuronal es que este proceso es automático, es parte del proceso de optimización. Podemos pensar como que la red aprende sola a simplificarse, y por eso es que la regularización es un instrumento tan poderoso para optimizar redes neuronales. Nos permite dar mucha latitud en la arquitectura que nosotros damos, sabiendo que la red neuronal después va a coartar o cortar las partes de esa arquitectura que sean demasiado complejas para su propio bien, por decirlo de una manera. Bueno, en este curso hemos visto cómo regularizar y por qué es tan importante regularizar, y como conclusión quiero que se lleven que agregar términos de regularización en las redes neuronales es casi una norma. Se hace siempre, se hace naturalmente. Ustedes van a ver ese proceso. Normalmente los frameworks que usen es algo que le dan, es solo agregar un parámetro a una función y eso ya va a funcionar normalmente. Pero es importante que entiendan bien por qué funciona. Y esta clave, que creo lo dije ya 2 o 3 veces en el transcurso de este video, es la automatización, la parte donde la regularización hace que la red neuronal aprenda sola a simplificarse y no seamos nosotros los que tengamos que estar modificando la arquitectura. La modificación de arquitectura es un proceso artesanal versus un proceso automático, y eso es donde Deep Learning brilla. Deep Learning brilla en tomar esos procesos artesanales, lo van a ver más adelante con las redes convolucionales o las redes recurrentes, tomar procesos que antes eran artesanales e incorporarlos dentro del proceso de automatización de la red, tal que
el resultado sea producto de la optimización matemática y no producto de la virtud o de la lucidez del analista que está armando la red. La regularización por dropout no es otra cosa que matar o eliminar una cantidad de neuronas de nuestra red neuronal. Aunque suene antiintuitivo, vamos a entender por qué tiene sentido para que nuestro modelo sea más robusto. Supongamos que tenemos una red neuronal con 3 capas ocultas y 4 unidades en cada una de las capas. Vamos a definir un parámetro de dropout como 0,5, es decir 50%. En este caso lo vamos a aplicar a toda la red, aunque podríamos aplicarlo capa a capa. Un dropout de 0,5 significa que vamos a matar el 50% de las neuronas de cada una de las capas. ¿Qué significa que vamos a matar? Que vamos a convertir sus pesos en 0, por lo tanto no van a tener impacto en la red. Con lo cual nos vamos a quedar con una red que solamente está conectada en los nodos que tienen pesos, que serían el 50% de las neuronas anteriores. El concepto del dropout es claramente antiintuitivo. Y pensar en eliminar neuronas o volver cero sus pesos una vez que ya aprendió parecería quitarle poder predictivo a nuestro modelo más que otorgarle robustez. Vamos a intentar tener una intuición de por qué funciona el dropout. Una primera intuición es que en modelos que son lo suficientemente profundos para problemas que son lo suficientemente complejos, nuestro modelo no debería depender de una sola variable o de unas pocas de ellas, ya que un cambio en esa variable o su inexistencia haría que nuestro modelo perdiera valor. Por lo cual, una de las cosas que vamos a querer hacer es que nuestro modelo compense o reparta esos pesos de esas variables entre todas las variables posibles de nuestro dataset para que sea mucho más robusto su nivel de predicción. Esa es la primera intuición de por qué un concepto como dropout, donde muchas veces no le estamos dejando usar todas las variables o todos los pesos que fue aprendiendo, hace que nuestro modelo termine siendo más robusto. La segunda intuición es que si tenemos una red profunda con muchas capas, donde algunas de las capas poseen muchas más neuronas que otras, claramente tenemos más riesgo de overfitting en algunas capas con mayor cantidad de neuronas. En ese caso es donde podemos aplicar dropout específico por capas y que ese valor de dropout sea mayor en capas donde tenemos mayor riesgo de overfitting, que al generar justamente esa eliminación reducen el riesgo de estar aprendiendo comportamientos que no son generalizables a todo nuestro dataset, y aplicarlo en menor medida en los casos donde tengo un menor riesgo de overfitting o directamente no existe ese riesgo. Vamos a ver ahora una forma simple de implementar el concepto de dropout. Supongamos que nos paramos en una capa L cualquiera de nuestra red. Si queremos aplicar dropout en esta capa, lo que vamos a definir primero es una matriz de L que va a estar compuesta por valores aleatorios entre 0 y 1 del tamaño de la matriz de AL, a lo cual les vamos a comparar si son menores a 1 menos dropout, es decir, la probabilidad de que sobrevivan o se queden esos valores, dado el punto de dropout que calculamos. Esto lo que nos genera en Python es una matriz de booleanos, verdaderos y falsos, donde los verdaderos son los casos que sobrevivieron y los falsos son los casos donde no sobreviven, es decir, están por debajo del punto de dropout. Esta matriz de booleano vamos a multiplicarla después por AL y por la forma que trabaja Python, la multiplicación de NumPy va a ser elemento a elemento y los verdaderos van a ser interpretados como valores 1, es decir, 1 por el valor de AL va a mantenerse el valor de AL y los ceros van a convertir 0 todos los valores que sean de dropout. Con eso estamos eliminando los pesos de las neuronas que queremos justamente quitar. Por último, una cosa que se suele implementar cuando se hace dropout es dividir todos los valores que quedaron por 1 menos dropout, es decir, por la probabilidad de supervivencia de esos valores. ¿Por qué se hace esto? Porque si lo pensamos, este concepto que se denomina dropout invertido, nosotros tenemos una función de z en L más 1 que va a ser igual a la multiplicación de los pesos de los variables W en L más 1 multiplicado por los pesos de AL y sumados a la constante BL más 1. Pero los valores de AL ahora lo estamos reduciendo justamente porque estamos realizando un dropout, es decir, estamos eliminando muchos de esos pesos, con lo cual esos valores que tenían antes un valor determinado ahora son ceros. Y podemos decir que en promedio se reducen en un porcentaje igual al dropout. Con lo cual, si dividimos los valores que quedan restantes por 1 menos de dropout, que es un valor menor a 1,
vamos a incrementar los valores para que queden en una proporción similar a lo que teníamos anteriormente y no afectar eso en nuestra red. Vamos a ver por último otros métodos de regularización fuera de los que vimos hasta ahora. Por un lado, es común realizar un aumento en los datos de entrenamiento de una forma sintética o artificial. ¿Qué significa esto? Es agregar más datos al entrenamiento sin necesidad de sumar nuevas observaciones, sino manipulando o modificando las observaciones de entrenamiento que tenemos actualmente. Esto es algo que es muy común realizar en imágenes. Por ejemplo, cuando tenemos una imagen determinada, si queremos hacer un tipo de predicción o de clasificación, es manipularlas, rotándolas, espejándolas, cambiando la dimensión o el foco para generar observaciones que para el algoritmo son nuevas, es decir, el modelo no las vio y representan la misma clase que estoy tratando de clasificar. Y con esto se vuelve un argumento más robusto para predecir porque vio observaciones distintas a la que estábamos usando primero para entrenar. Esto, con un grado de creatividad, se puede aplicar a otros tipos de datos, por ejemplo, a series de tiempo donde tenemos informaciones que están a una cierta granularidad de tiempo, que nosotros podemos convertir eso en series sintéticas cambiando la agrupación de la dimensionalidad de esos datos de la serie de tiempo para que tengan un tipo distinto de agrupación y entrenar ese modelo con series nuevas. U otro tipo de aumento de datos que podemos ver en cada tipo de datos y que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Un segundo método que vamos a ver de regularización es el concepto de parada anticipada o early stopping, como lo van a ver en la documentación. El concepto de early stopping se parte de lo siguiente. Nosotros tenemos un modelo que vamos entrenando y a medida que lo entrenamos se van aumentando la cantidad de iteraciones y con lo cual lo que esperamos es que el error vaya disminuyendo porque nuestro modelo va aprendiendo cada vez más. Si aplicamos, recordamos cómo dividíamos nuestro set de validación, entrenamiento y testeo, vemos que el error de entrenamiento debería ser casi siempre constante en decremento, es decir, cada vez va aprendiendo más sobre los datos con lo cual va bajando el nivel de error. Sin embargo, si graficamos también el error de validación o de dev, vamos a ver que en un momento empieza a descender porque justamente el algoritmo va aprendiendo, pero hay un punto en el cual empieza a subir y se aleja del error de entrenamiento. ¿Esto qué significa? Que hay un punto óptimo donde el error de validación se vuelve mínimo y a partir del cual el error de validación empieza a subir y el error de entrenamiento sigue bajando. Ese es el punto normalmente óptimo con el cual voy a querer detenerme y no seguir sobreentrenando el algoritmo. ¿Por qué? Porque en la primera parte podemos decir que nuestro modelo está haciendo un underfitting, es decir, no aprende todos los comportamientos sobre los datos que puede realizar, con lo cual si seguimos iterando sigue aprendiendo nuevos comportamientos, tanto en entrenamiento como cuando lo aplica sobre validación, pero llega un punto en el cual ese modelo justamente empieza a ser overfitting, es decir, empieza a aprender comportamientos que son muy particulares de los datos de entrenamiento y que no son generalizables a todos los datos que puede llegar a ver, con lo cual tenemos ese problema sobre validación que empieza a equivocarse más. Justamente por eso es que nosotros vamos a querer detenernos en el punto donde se vuelve mínimo el error de validación. El único problema que tiene el early stopping o la parada anticipada que queremos aclarar para cuando estén realizando sus propios modelos es que está tratando de realizar dos tareas al mismo tiempo. Por un lado, está tratando de optimizar la función de costo que estamos haciendo con gradient descent y al mismo tiempo está buscando generalizar la solución, es decir, que sean aplicables tanto datos de entrenamiento y de testeo. Eso puede ser una tarea que cuando tenemos muchos parámetros para optimizar en un gran dataset, una red muy profunda, se vuelve una tarea compleja y no es tan eficiente. Es por eso que pueden llegar a ver que esto se parte como dos tareas diferentes y en lugar de aplicar early stopping, usen otra forma de regularización para lograr un modelo que sea generalizable, como puede ser la regularización por L2, que vamos a ver también en este curso. Hasta acá llegamos con los distintos métodos de regularización que vamos a usar en nuestras redes neuronales. Por un lado vimos que reducen el overfitting, es decir, que hacen más robusto nuestro modelo en la predicción de datos nuevos o en la forma de generalizar sobre información que tenemos para nuestro problema, y por otro lado pueden ayudarnos a mejorar la capacidad predictiva, como por ejemplo cuando incorporamos nuevas observaciones con modificaciones artificiales o sintéticas sobre esos datos para que mejore la predicción. Muchas gracias. Bienvenidos. En este video vamos a ver algunos problemas que podemos tener con los gradientes y las derivadas cuando trabajemos con redes neuronales muy profundas. Vamos a ver en particular
el problema denominado de explosión o desaparición de los gradientes. Supongamos que tenemos una red neuronal muy profunda, con muchas capas ocultas, que por simplicidad solamente tiene 2 neuronas por cada una de sus capas, 2 inputs de entrada y un input de salida. Para cada una de las capas de esta red vamos a calcular los pesos W, W1, W2, W3 hasta WL en la última capa de esta red. Si suponemos, para simplificar el ejemplo, que todas las activaciones son lineales, es decir, que G de Z es igual a Z, y además que la constante B en cada una de las capas es igual a 0, podemos ver que el resultado de calcular I va a ser igual a la multiplicación de la matriz de WL por WL-1, WL-2, y así hasta el principio de la red en W2, W1 por X, ya que, como dijimos, la activación es lineal. Lo que sucede en estos casos de redes muy profundas es que los pesos W se multiplican muchas veces antes de llegar al final de la red, por lo cual si son ligeramente grandes o ligeramente más chicos, tienden a volverse exponenciales. Por ejemplo, si suponemos que las neuronas W multiplican por un valor superior a 1, por ejemplo 1,7, esa multiplicación va a hacer que en cada una de las capas de la red llegue a un resultado que sea igual a 1,7 elevado a la L-1, lo cual hace que crezca exponencialmente. Esto que estamos viendo aplicado a los pesos W, es decir, que afecta a la función de activación, también es igual para las derivadas y por tanto para el cálculo de nuestros gradientes, que cada vez le cuesta más aprender dentro de la red. Caso opuesto es si tenemos pesos W demasiado chicos, por ejemplo 0,1, que nuevamente a lo largo de una red muy profunda serían equivalentes a decir que es 0,1 elevado a la L-1, con lo cual decrece exponencialmente y, como ya vimos, esto genera problemas en el aprendizaje, ya que esas derivadas tan pequeñas, cuando apliquemos descenso de gradiente, va a tardar mucho tiempo y le va a costar mucho aprender sobre los comportamientos. Este es uno de los problemas típicos de las redes neuronales muy profundas y lo cual limitó un poco el desarrollo en el pasado a que se lleguen a redes tan profundas. Ahora, cuando leamos sobre las redes más avanzadas publicadas en los últimos años para la solución de algunos de los problemas como las imágenes, el lenguaje u otro tipo de problemas relacionados con redes neuronales muy profundas, vamos a ver que esas arquitecturas trabajan con muchas capas y que sin embargo no presentan los problemas planteados en este video. Eso es porque existen soluciones parciales a este problema, como son la inicialización cuidadosa de los pesos de nuestra red, como vamos a ver en un video siguiente. Eso no quita que no tengamos que tener cuidado cuando estemos trabajando con redes muy profundas, porque nuestros gradientes pueden tender a desaparecer o explotar y eso puede afectar el entrenamiento de nuestra red, por lo cual hay que tener cuidado al momento de definirlos. Muchas gracias. La estandarización consiste en básicamente hacer que nuestros input X en todas sus dimensiones tengan media 0 y desviación estándar 1. Imaginemos nosotros que empezamos con, digamos, este espacio X, ¿no? Y vemos que los valores respecto a X1 están centrados alrededor de un determinado valor y respecto a X2 en otro determinado valor. Si nosotros tomamos la media de X1 y la media de X2 y se los restamos a cada una de esas variables, lo que vamos a lograr es que todos los datos primero se centren alrededor del origen. Esto quiere decir que van a tener valores normalmente más pequeños o más cercanos a 0 y que su media, la media nueva de los datos, va a ser 0. Porque si yo tomo datos y le resto su media, la media de los datos transformados es 0. Lo segundo que voy a hacer es tomar la desviación estándar y voy a dividir a cada una de las variables por su desviación estándar. Y eso lo que va a lograr es que cada una de las nuevas variables transformadas tenga desviación estándar igual a 1. Y es importante la palabra estándar, que saben algo de estadística, esto evoca a la normal estándar, y la normal estándar es la normal que tiene media 0 y desviación típica 1. Fíjense cómo se modifica la estructura de los datos. Acá yo tengo datos que se explayan sobre el eje X1 mucho más que sobre el X2. Es decir, la varianza en este eje es mucho mayor que la varianza en este otro eje. Y yo, al dividir cada una de las variables por su varianza, por su desviación estándar en realidad, logro que se distribuyan más parejamente alrededor del origen, que es donde los centré al restar la media.
La pregunta ahora debería ser ¿por qué hacemos esto, no? Y lo hacemos porque usamos un gradient descent. Y normalmente acá dibujé una frontera, digamos, las curvas de nivel de la función de costo respecto a W y B medio simbólicamente. Pero esto es lo normal que tenemos. Cuando tenemos inputs que no están estandarizados, nuestra función de costo tiene estos contornos ovalados o aún más irregulares. Y si piensan, o sea, si yo arranco acá, por ejemplo, yo voy a querer que mi tasa de aprendizaje sea mucho más grande en este sentido que en este sentido. Y como puedo elegir una sola tasa, voy a terminar teniendo que elegir la tasa pequeña. Y acá voy a tener una trayectoria muy oscilante hasta que llego al centro. En cambio, si yo normalizo los inputs, voy a tener contornos mucho más redondeados, mucho más prolijos, mucho más suaves. Y esto va a permitir tener una tasa de aprendizaje mucho más grande, porque el algoritmo me va a llevar en una trayectoria mucho más directa hacia abajo. ¿Por qué? Porque los gradientes que yo experimento en cualquiera de estos puntos son mucho más parejos en ambas dimensiones. Entonces no voy a tener distintas magnitudes en las dimensiones de mi gradiente y voy a poder optimizarlo de una manera mucho más fácil. Esto es importante que tengamos en cuenta. Por defecto es mejor estandarizar y ya. O sea, nunca van a hacer nada malo si estandarizan. Sí es importante que recuerden que tanto la media como la varianza, si ustedes estandarizan, se vuelven parámetros del modelo. Son parámetros que tienen que viajar con el modelo a donde sea que lo manden. Lo mandan a producción, a donde sea que esté ese modelo generando predicciones. Tiene que llevar la media y la varianza de los valores de entrenamiento. No pueden recalcular media y varianza en valores de testeo, de validación o en valores de producción. Por favor, no lo hagan en valores de producción, porque eso lisa y llanamente invalida la validación que hagan. No la invalida en términos terribles a veces, pero lo invalida lo suficiente, por ejemplo, como para que un modelo pueda ser o no redituable. Y en eso va, en muchos casos, la gente que se dedica a la parte privada, va en eso su profesión. Entonces es importante recordar la media y la varianza, o la media y la desviación típica de los inputs, si estandarizo, viajan con el modelo a todos lados. Lo otro que les quería decir es, partamos la base que siempre es más fácil estandarizar porque no requiere ningún análisis y no tiene ninguna consecuencia nociva. Pero si quieren hacer el análisis, si todas sus variables inputs están en, digamos, en escalas similares, no es necesario estandarizar. Digamos que sus variables inputs son todos valores que van entre 0 y 1. O algunos valores van entre 0 y 1 y otros entre 1 y 2 y otros entre menos 1 y 1. Esas escalas no son graves, están bien si se manejan esos datos. Pero si tienen datos que son, qué sé yo, la edad y el ingreso de una persona, que normalmente tienen un par de ceros de diferencia, tienen que entender que ahí sí tienen que estandarizar porque los inputs van a estar en escalas totalmente distintas y a gradient descent le va a costar mucho lograr una optimización, una convergencia rápida. El otro tema que vamos a ver va a ser la inicialización de parámetros, de los parámetros W, que son básicamente los pesos de cada una de las matrices que representa las capas intermedias. Y pensemos entonces, la activación de cualquiera de estas capas está dada por la activación de la capa anterior, multiplicada por la matriz de pesos W más el bias y por la no linealidad de esa capa, ¿no? Y hay un tema que van a ver en la clase que viene con Pablo, que es los gradientes explosivos y los gradientes desapreciantes. Son problemas que tiene gradient descent o este tipo de algoritmos de optimización, y termina resultando que si yo inicializo mal mis parámetros voy a tener problemas con estos gradientes que toman valores que me molestan para optimizar. Y en definitiva, una de las cosas que se ha estudiado es que yo quiero que la suma de lo que va dentro de la no linealidad no sea un valor tan grande para evitar este tipo de problemas. En esencia, uno de los métodos más populares que se ha ensayado para esto es generar que la varianza de los parámetros W de cualquiera de las capas intermedias de la red neuronal tienda a ser, o sea, un valor parecido a 1 sobre n, y n en este caso es el tamaño de la activación de L-1. O sea, si n estamos hablando de la primera capa, es la cantidad de inputs X que tengo, y para las demás capas es la cantidad de neuronas intermedias que hay en la capa anterior, ¿sí? Este es un tipo de
servicio que normalmente presta cada uno de los frameworks de redes neuronales. O sea, cuando uno construye una capa de una red neuronal, esa capa tiende a tener un valor de inicialización por defecto lo suficientemente bueno y que normalmente es función de la función de activación que vamos a utilizar. Porque los valores mejorcitos que hay para inicializar cada uno de los W se modifican en función de cuál sea mi función sigma, ¿no? Y por ejemplo, si yo voy a usar una función sigmoida, lo que voy a querer es, normalmente hasta ahora veníamos inicializando al azar como esto, y lo voy a escalar a esto por la raíz cuadrada de 1 dividido la cantidad de inputs que tiene mi capa. Esto es para funciones de activación sigmoides. Para funciones de activación como la ReLU, esto se modifica, en vez de ser 1 sobre la cantidad de inputs es 2, y para tangente hiperbólica vuelve a ser 1. Es bueno que sepan esto, que sepan qué está ocurriendo con la inicialización de parámetros, que sepan que no es un algoritmo aparte o magia que hace que los parámetros se inicialicen en un lugar bueno o más o menos bueno. Es algo relativamente sencillo, pero es algo que normalmente no van a tener que implementar ustedes. A diferencia de la estandarización, que es algo que van a tener que tomar la decisión ustedes de hacerlo o no, la inicialización hoy en día es algo que los frameworks hace automáticamente. Sin perjuicio de eso, traten de entender por qué se hace esto, y ahora sabiendo cómo se modifican las inicializaciones, tengan eso en cuenta en el próximo video cuando entiendan qué pasa cuando estos parámetros W se van muy lejos de los valores deseables que tienen que tener con los gradientes. En definitiva, entonces, hoy hemos visto cómo y por qué estandarizar, cómo estandarizar hace que las redes se optimicen mucho más rápido, y también vimos una intuición de por qué debemos inicializar bien los parámetros de nuestra red neuronal, y en la próxima clase van a entender mejor esto cuando vean estas dificultades que tiene Gradient Descent en determinados lugares del espacio de búsqueda de los parámetros óptimos. Bienvenidos. En esta clase vamos a hablar de un método para mejorar la velocidad con la que se entrenan las redes neuronales. Si bien durante este curso y el anterior hemos hablado de muchas formas de automatizar procesos del modelado, como cuando hablábamos de regularización, que en esencia nos permite modificar la arquitectura de nuestra red neuronal de una manera relativamente automática, o la arquitectura efectiva, realmente no la arquitectura que nosotros le dimos. A pesar de eso, el trabajo de hacer modelos de aprendizaje automático sigue siendo bastante iterativo, o sea, hay que probar muchos modelos con distintos hiperparámetros, y es un proceso que toma mucho tiempo de cálculo. Por lo tanto, y en particular para redes neuronales que tienen que normalmente entrenan en una enorme cantidad de datos, o sea, en Big Data necesitan muchos datos, es importante entonces tener este tipo de métodos a mano para acelerar estos tiempos, porque si es muy importante la diferencia entre entrenar un modelo en un par de horas versus en un par de días, ¿no? Ya hemos visto que la vectorización nos permite acelerar el entrenamiento, evitándonos esos for loops que son mucho más lentos que usar mecanismos que están optimizados a nivel CPU, ¿no? Pero aún si uso vectorización, hay casos donde procesar todo mi set de entrenamiento sigue siendo lento, ¿no? O sea, lento en términos absolutos, o sea, tarda horas o minutos, muchos minutos u horas, y si eso lo tengo que hacer por varios epochs, el entrenamiento entero sería de días o semanas. Y eso nos plantea el problema de qué hacer si mi dataset es demasiado grande, ¿no? Porque en efecto tengo este primer problema, que es cada actualización de gradiente de mi red neuronal tengo que hacer procesar todo mi set de entrenamiento, y eso tarda horas. Entonces cada actualización de gradiente tarda horas, y eso hace que sea extremadamente lento la posibilidad de iterar y de ir modificando el modelo. El otro problema que tengo que tomar en cuenta, en particular si uso GPUs para entrenar, que tienden a tener menos memoria que un servidor. Un servidor puede tener 1 tera de RAM, y un GPU
está en el orden de las decenas o centenas de gigas, está mucho más abajo. Y si tengo que pasarle todo el dataset a la memoria de GPU, a veces no puedo y tengo que empezar a pensar formas más creativas de lograr que esto se pase todo de GPU, ¿no? En vista de estos problemas se fue pensando y se llegó a una conclusión, que es que en realidad yo no necesito procesar todo mi dataset para hacer una actualización de gradiente. Si yo tengo un subconjunto lo suficientemente grande, las propiedades estadísticas en líneas generales hacen que sea lo suficientemente significativo como para que yo pueda ir haciendo actualizaciones de gradiente paulatinamente. No, si tengo 5.000, 10.000, 100.000 millones de casos, por ahí con un número muchísimo más pequeño puedo ir empezando a hacer algunas actualizaciones de gradiente mucho más rápido. Y eso hace que, digamos, en lo que antes hacía una actualización de gradientes, puedo llegar a hacer miles o decenas de miles. Es significativamente significativamente más rápido esa forma de entrenar. Y además tiene la virtud de que, digamos, puedo pasar una cantidad bastante menor de datos a la memoria del sistema para hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Y resulta en realidad entonces que el entrenamiento de esta manera, con mini batch, es el nombre que salía en inglés, o mini batches, o subconjuntos, mini subconjuntos de mi dato de entrenamiento, no es tan difícil, no es tan diferente a como lo hacíamos antes. O sea, digamos que nuestra función de actualización es una función A que toma la red como estaba antes, un determinado conjunto de datos X con sus correspondientes Y. El gradient descent tradicional lo que hace es, por cada E de epoch, entre todas las epochs que digo, digamos que esto lo entreno por 10, 100, 1000 epochs, la nueva red es la actualización de la red vieja con todo mi dataset X con sus correspondientes Y. En Minimal Batch Gradient Descent lo que hago es agrego un loop extra. Digo, bueno, por todos los epochs quiero hacer 100 epochs. Por cada epoch que voy a hacer, voy a dividir mis n casos de entrenamiento en S subconjuntos, ¿no? Entonces, a cada elemento de X le voy a asignar, a cada elemento de X y a cada elemento de Y le voy a asignar uno de los S subconjuntos y voy a meter un loop intermedio que, en vez de actualizar, me va a llevar a que en vez de actualizar solamente una vez por epoch mi red, lo voy a hacer actualizar una vez por mini batch. En términos programáticos es trivial implementar esto y hace, como dijimos antes, que podamos actualizar nuestros gradientes cientos o miles de veces más por epoch, acelerando muchísimo el tiempo de entrenamiento. Entonces, ¿no? Tenemos que pensar entonces qué opciones de tamaños de ese tenemos, ¿no? Para eso tenemos que entender un poquito qué consecuencias tiene modificar la cantidad de subconjuntos que vamos a dividir nuestro dataset dentro de la función de costo. En esencia, mientras más grande sea nuestro tamaño de cada subconjunto, más estable va a ser la trayectoria de nuestro algoritmo de optimización, y mientras más pequeño sea, más inestable va a ser, más parecido a algo como esto. Pensemos entonces los casos extremos. Digamos que este azul es el más prolijo, la mejor estabilidad de convergencia que vamos a tener, que es cuando el tamaño de subconjunto es igual al tamaño de nuestro dataset. Es decir, o sea, no hacemos batch gradient descent, o sea, mini batch gradient descent. Hacemos batch gradient descent, hacemos de a uno, o sea, todo nuestro dataset y ya como veníamos haciendo hasta ahora. Del otro extremo está tomar un valor de subconjunto igual a 1, o sea, donde cada caso es su propio subconjunto. En ese caso tenemos lo que se llama stochastic gradient descent, o descenso de gradiente estocástico, y esto va a ser el extremo de la inestabilidad respecto a los demás, ¿no? Esto hasta parece prolijo para lo que sería un estocástico. El estocástico iría por todos lados, porque
digamos, cada caso tiraría a todo el modelo para optimizarse a sí mismo en vez de optimizar algo que sea más general. En líneas generales, entonces, nosotros vamos a tener un valor intermedio. ¿Qué valor? Es la pregunta más obvia en este momento, ¿no? No hay una respuesta matemática que sirva para todos los casos. Es más bien un tema de prueba y error. A medida que ustedes vayan conociendo sus datos y tengan que hacer muchos modelos sobre esos datos, van a ir entendiendo que algún valor está mejor que otros, que algún valor hace que sus modelos converjan más rápido. Eso lo van a ir notando si hacen modelos de una manera prolija y metódica, donde puedan registrar cuánto tiempo tardó cada uno y qué hiperparámetros se probaron y con qué tamaño de baches, ese tipo de cosas. Si son prolijos en sus desarrollos, lo van a poder registrar y van a poder ir mejorándolo. ¿Por dónde empezamos? Y la práctica en líneas generales nos indica que hay algunos valores que por ahí no son súper óptimos ni los mejores del mundo, pero seguramente son lo suficientemente buenos como para que el modelo empiece a avanzar hasta que se den cuenta si es necesario tocarlo o no. Tanto en GPU como en CPU los frameworks hasta dan por defecto un valor de 32. ¿Sí? 32 tiende a funcionar bien. ¿Por qué? Porque hasta ahora viene funcionando bien. Posiblemente ahora que tenemos máquinas con más RAM y GPUs más potentes y otras cosas, ese valor en algún tiempo por ahí se va más cerca de 64 o de 128. Hoy en día para GPU estamos en ese rango, entre 16 y 128 es lo más usual. Si usan una computadora con 8 B100, por ahí le mandan 256 a cada GPU, ¿no? Pero no es lo común. Normalmente con hardware más limitado el número está en ese rango. En CPU, para datos tabulares, que es lo que se suele usar en CPU, digamos datos tipo Excel, podemos usar mini batches mucho más grandes porque no ocupan la memoria del CPU y que suele ser más grande, y los problemas tienden a ser problemas con menos variables, entonces se puede usar un número más grande. Acá no depende tanto de la memoria el límite, sino que depende más bien de qué tan rápido converge el modelo. A veces converge más rápido con batches más grandes y con un learning rate un poquito más alto, o a veces converge más rápido con batches más en rango de los 32 a 64, que es lo más normalcito para problemas tipo de imágenes. Hemos visto entonces una manera de adaptar el algoritmo de descenso gradiente a estos casos donde tenemos muchos datos y no queremos esperarlos a todos para ir actualizando nuestros parámetros, y vemos que este método de mini batch gradient descent es algo que va a ser la norma en realidad. No se usa entrenar en todo el dataset. Todos los frameworks por defecto tienen este tipo de entrenamiento ya integrado, y a medida que vayamos avanzando y además veamos métodos adaptativos de la tasa de aprendizaje o de otras variantes sobre esa tasa, vamos a ver que es mucho más natural y es mucho más lógico usar milibatches y no usar todo nuestro dataset para hacer cada actualización de gradiente. Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo se calcula una media móvil ponderada que luego vamos a utilizar para mejorar nuestro algoritmo de descenso de gradiente. Supongamos que tenemos una serie temporal con las temperaturas diarias para una determinada ciudad a lo largo de todo un año. Si graficamos dicha serie temporal, vamos a ver que existe una tendencia clara en los datos y que sin embargo entre observación y observación existe una gran cantidad de ruido que nos complicaría en el análisis. Podemos suavizar esta serie aplicando una media móvil, para lo cual lo que podríamos hacer es para cada punto dado tomar n observaciones hacia atrás y calcularles el promedio. Eso vamos a llamar una media móvil lineal. Nosotros vamos a utilizar algo similar para
ayudar a optimizar nuestro descenso de gradiente utilizando lo que se llama una media móvil ponderada. Para ello vamos a partir de b que es igual a 0 y a partir del momento 2 vamos a empezar a calcular un coeficiente que lo vamos a generalizar, en este caso 0,9, que multiplicamos por el b0 del estado anterior, sumado a el coeficiente 0.1 por la observación en el momento 1. Luego el siguiente momento, que sería t2, vamos a usar el b siguiente, multiplicando 0,9 por el estado anterior y sumándole 0.1 por el estado actual de temperatura. Esto lo podemos generalizar de tal manera que tengamos nuestro Vt en cada momento del tiempo que sea 0.9 por Vt-1 sumado al 0,1 multiplicado por la temperatura en el día que estoy parado de T. Ahora que tenemos nuestra fórmula para calcular la media móvil ponderada, podemos generalizar nuestro coeficiente de 0,9 y 0,1, llamándolos b al primero de ellos y 1 menos b al segundo, dado que la suma de estos dos coeficientes tiene que dar igual a 1. Además, podemos calcular empíricamente que la cantidad de días promedios que va a calcular nuestra media móvil ponderada va a ser similar a 1 dividido 1 menos b. Esto no es exactamente así, dado que en realidad nuestra media móvil ponderada toma todos los días de la serie en consideración, pero a partir de esta cantidad de días, los días anteriores pasan a ser tan poco relevantes que podemos excluirlo. Esto significa que si tenemos un coeficiente de b de 0,9, estamos hablando de aproximadamente 10 días de promedio ponderado en nuestra media, que en una serie histórica podría hacerse de esta manera. A medida que hacemos crecer ese valor, por ejemplo, llevándolo a 0,89, lo que tenemos es que tenemos un promedio de aproximadamente 50 días. Y en este caso, la serie se va a ver de una forma mucho más normalizada, con lo cual va a tener menos ruido incorporado, pero va a generar un retraso en el seguimiento de la tendencia, es decir, va a tardar más en continuar la tendencia de nuestra serie. Si por otro lado llevamos a un B muy pequeño, por ejemplo 0,50, que sería equivalente a 2 días de media móvil, esto va a generar una serie tan parecida como la serie original, es decir, con mucho ruido y muchas subidas y bajadas, pero que acompaña muy seguida la tendencia de nuestra serie completa. Vamos a intentar ahora deconstruir esta ecuación para entender qué sucede en cada momento. Dijimos que tenemos nuestro V1, V2, V3, V4 hasta Vn en cada momento del tiempo, donde cada una de estas ecuaciones toma el V en el tiempo anterior como parte de su cálculo. Comencemos ahora invirtiendo el orden de los dos factores de la suma, es decir, 0,1 por la observación número 4 más 0,9 por V3 que calculamos en el paso anterior. Este V3 lo podemos reemplazar justamente usando la fórmula de la línea anterior, lo que nos llevaría a decir que V4 es igual a 0,1 por la temperatura en el momento 4 más 0,9 por 0,1 en el momento de la observación 3 más 0,9 al cuadrado de V2, que nuevamente podemos deconstruirlo usando la fórmula de la línea anterior a esa, y así hasta llegar al principio de nuestra serie, que si nos fijamos lo que significa es que empezamos a tener el último término siempre con una exponencialidad a un grado mayor. ¿Esto qué significa? Que si lo graficamos a estos coeficientes tenemos una exponencial negativa de cada día anterior al mundo donde estamos mirando, que obviamente va a ser mayor a medida que tengamos un valor de coeficiente más pequeño, es decir, que el segundo término sea mayor. La suma de estos coeficientes, si nos fijamos, tiene que ser igual a 1, y va a ser decreciente dependiendo de cuánto tiempo miramos. Por eso decimos que en realidad cuando 0,9 es equivalente a 10 días, eso es cierto por la representatividad que tienen esos coeficientes, pero en la práctica estamos usando todos los demás coeficientes, solo que en valores muy pequeñitos que ya pasan a ser irrelevantes. Un último punto que vale la pena mencionar es la corrección al sesgo que debemos realizar a nuestra media móvil ponderada. Si tenemos nuestro ejemplo nuevamente, nuestra serie temporal con estas observaciones y queremos calcular una media móvil ponderada sobre esta serie, similar a esta serie verde que vemos en pantalla, lo que vamos a tener si aplicamos esta fórmula que hablamos hasta ahora es una línea más bien parecida a esta línea violeta. ¿Y por qué se da eso? Porque básicamente nosotros estamos arrancando con un V0 igual a 0 y luego en todos los primeros V1 y V2 la mayor ponderación de nuestra media móvil ponderada sigue estando en este valor que arrastra ese 0. Recién a partir de una cantidad significativa de observaciones empezamos a tener una verdadera media móvil ponderada, que es donde la línea verde se solapa con la línea violeta. Para evitar esa separación y poder corregir ese sesgo que tenemos inicial, lo que vamos a hacer va a ser a cada momento de Vt dividirlo por 1 menos b elevado a la t. Eso va a hacer que al principio haya una corrección grande, que es lo que hace que se uniría la línea verde con la violeta, y a partir de que pasa más el tiempo, este número se va a volver cada vez más pequeño, con lo cual va a dejar de tener importancia
con lo cual la serie van a continuar en conjunto. Esto no es sumamente importante aplicar en la práctica porque casi siempre vamos a tener muchas observaciones y vamos a tomar en un punto futuro del tiempo, pero vale la pena saber que así es el verdadero cálculo corregido de esta serie. En este video vimos entonces cómo calcular nuestra media móvil ponderada y cómo hacer la corrección inicial del sesgo para evitar esa separación tendiente a cero, aunque como dijimos no siempre es necesario hacerlo en la práctica. Ahora bien, vamos a utilizar esta media móvil ponderada que aprendimos a calcular para mejorar la optimización que utilizamos por descenso de gradiente en los próximos videos. Muchas gracias. Bienvenidos, en este video vamos a ver una variante sobre el algoritmo de gradient descent, en el cual nosotros en vez de actualizar nuestros pesos basados en el último gradiente, vamos a tomar lo que vimos las clases pasadas sobre medias exponenciales y vamos a reemplazar el valor del gradiente por su media exponencial. Esta técnica o modificación al algoritmo de gradient descent se llama momentum o inercia, y la intuición que tiene es bastante lógica. Imaginémonos estos contornos de una función de pérdida que queremos optimizar, donde esto va en descenso hacia el centro y el óptimo está en algún lugar de este centro. El algoritmo de gradient descent en este caso tomaría este camino así medio sinuoso, y eso nos impide en realidad tener una tasa de aprendizaje o un ratio de aprendizaje un poco más alto, porque si lo tuviésemos nos podría pasar que nos pasáramos o nos fuéramos muy lejos del camino correcto. Y eso es producto de que en realidad nosotros quisiéramos tener dos ratios de aprendizaje en este caso, o quisiéramos que fuera distinto. Si vemos esta diagonal, por ejemplo, en este sentido quisiéramos que tener una tasa de entrenamiento grande, porque es bastante descendente este sentido, pero en este otro sentido, en el perpendicular a ese, quisiéramos tener una tasa bastante más chica, porque es como un cañón bastante cerrado esto, y cualquier movimiento brusco que hago me voy para arriba. Es por eso que la lógica de esta técnica de momentum o inercia nos hace pensar en una media, o sea, de tomar todos los gradientes y tratar de ir por el promedio de ellos, por el camino medio que marca esta sinuosidad, y en ese camino yo puedo usar una tasa de entrenamiento mucho más grande, porque es mucho más estable, mucho más suave. ¿Cómo es que implementamos esto? La realidad es que en base a lo que vimos en clases pasadas sobre medias exponenciales, no es muy complejo en términos matemáticos. Donde yo antes actualizaba W menos la tasa de entrenamiento por la derivada de la función de costo respecto a W, ahora lo voy a modificar por un valor testigo, un B de W, que es el B de W de la iteración anterior por un beta por 1 menos beta el diferencial de W respecto a de la función de costo respecto a W de esta iteración, que es en esencia la media exponencial que vimos antes. Esto que pasa nos agrega un parámetro más, que es beta, que es este parámetro de la media exponencial que tenemos que elegir, pero este parámetro normalmente es un valor que se suele poner cerca de 0,90 y es un valor que funciona bastante bien en ese rango. Hemos visto entonces que con una pequeña modificación al algoritmo de gradient descent muy sencilla se puede lograr este tipo de trayectorias más estables en el algoritmo de optimización, y eso conlleva a que por suerte podemos entrenar nuestras redes neuronales de una manera más rápida y con tasas de aprendizaje un poquito más altas que autorizan una convergencia más acelerada.
Bienvenidos. En este video vamos a ver otros dos algoritmos para optimizar nuestro descenso de gradiente, RMS-Prop y ADAM, muy utilizados en la práctica. Vamos a comenzar con el algoritmo RMS-Prop. Este algoritmo curiosamente no fue presentado formalmente en un paper, sino fue más bien una propuesta hecha por un profesor en un curso en esta misma plataforma, en Coursera, que luego tomó una gran aceptación por su buen resultado en la práctica optimizando distintos tipos de redes. Su nombre proviene de Root Mean Square Propagation, es decir, la propagación por la raíz de la media de los cuadrados. ¿Qué es lo que trata de hacer este algoritmo? Supongamos nuevamente que tenemos nuestro espacio de búsqueda donde tenemos que optimizar por descenso de gradiente. Solo tenemos un algoritmo determinado que optimiza y, similar a lo que estamos haciendo con Momentum, queremos buscar una optimización que sea más ideal cuando no tenemos los mismos valores en cada uno de los ejes que estamos optimizando y llegar a algo que converja mucho más rápido hacia el punto deseado. Vamos a suponer para este ejemplo, por simplicidad, que los dos ejes que tenemos verticales y horizontales son el parámetro B en la horizontal y el parámetro W en el lado vertical. Para calcularlo, lo que vamos a hacer es en cada iteración de T calcular nuestros valores de S para cada uno de los parámetros que estamos actualizando. En este caso sería nuestro parámetro vertical W, como calculando nuestro S de W, que sea igual a beta por S de W sumado a 1 menos beta por la derivada de W al cuadrado. Luego calculamos lo mismo para nuestro parámetro B, en este caso el parámetro vertical, que va a ser igual a beta por S de B sumado a 1 menos beta multiplicado por la derivada de B al cuadrado. Y por último actualizamos los parámetros de W en cada etapa como W menos nuestro ratio de aprendizaje alfa multiplicado por la derivada de W y dividido la raíz cuadrada de S de W. Lo mismo aplicamos para nuestro otro parámetro B, restándole a B el ratio de aprendizaje y multiplicándolo por la derivada de B dividido la raíz cuadrada de S de W. Estos dos parámetros, tanto la raíz cuadrada al momento de actualizarlo como el cuadrado aplicado sobre la derivada de W y la derivada de B en cada momento, es lo que llama nuestro nombre de la raíz de la media cuadrada aplicada a la propagación. ¿Qué es lo que estamos buscando si pensamos intuitivamente con esto? Que en realidad nuestra derivada de W cuadrada sea un valor muy pequeño, y si nos fijamos en la representación que tenemos acá, donde la exploración es mucho más en el sentido vertical que horizontal, esto se va a dar y en realidad nuestro parámetro de W cuadrado va a ser más pequeñito. Al contrario de nuestro parámetro B, que cuando calculamos la derivada de B cuadrado, en realidad va a tender a ser un valor mucho más grande. ¿Y eso qué va a hacer? Que en realidad la exploración no sea tanto en el sentido hacia arriba y hacia abajo, sino más bien de derecha a izquierda, como se ven en las líneas verdes, y voy a explorar mucho más rápido hacia el punto de centro que yo estoy tratando de llegar. Ahora bien, otro de los algoritmos que vamos a ver de optimización del descenso de gradiente y que se utiliza mucho en la práctica es el denominado ADAM. Su nombre proviene de Adaptive Moment Estimation, es decir, la estimación del momentum de forma adaptativa. Lo que está tratando de hacer este algoritmo es buscar lo mejor de ambos mundos de tanto RMS-Prop, que es lo que vimos en la slide anterior, como otro algoritmo más que ustedes vieron en un video anterior, que es el momentum, tratando de aprovechar las ventajas de ambos algoritmos en una sola implementación. Para utilizarlo, lo que vamos a hacer es para cada una de las iteraciones de T, vamos a calcular por un lado nuestro V corta de la derivada de W para cada uno de nuestros parámetros, donde lo que vamos a calcular va a ser nuestro beta 1, y ahora vamos a distinguir el beta 1 que vamos a utilizar para la parte de momentum del beta 2 que vamos a usar para la parte de RMS-Prop. Entonces nuestra primera etapa tiene un beta 1 multiplicado por nuestro V de W y sumado a 1 menos V beta 1 por la derivada de W. De la misma forma calculamos para el otro parámetro, nuestro parámetro B, que va a ser V de DB, que va a ser igual a beta 1 multiplicado por V de DB más 1 menos beta 1 multiplicado por la derivada de B. Por otro lado vamos a tener también nuestras S, como vimos en el slide anterior, que va a ser nuestra S del parámetro W, que va a ser ahora beta 2, es decir, tenemos un segundo valor de beta multiplicado por S de W y sumado a 1 menos beta 2 multiplicado por la derivada de W al cuadrado. Lo mismo para el parámetro B, vamos a calcular el beta 2 multiplicado por S de B sumado a 1 menos beta 2 multiplicado por la derivada de B al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que por un lado vamos a tener una parte del algoritmo que se va a encargar de las ventajas que tiene el momentum, y por otra parte replicamos parte de lo que veníamos haciendo con RMS-Prop para trabajar con la otra parte de la optimización. La forma que vamos a actualizar estas V es primero corrigiendo los valores, es decir, vamos a calcular un V corregido de W y un V corregido de DB, que lo que vamos a hacer es dividir nuestro V de W por 1 menos beta 1 elevado a la t,
Y por otro lado vamos a hacer lo mismo con otro parámetro db, donde vamos a hacer b corta de db dividido 1 menos beta 1 elevado a la t. Esta misma corrección también la vamos a aplicar a nuestro parámetro s, donde a nuestro parámetro s de dw vamos a dividirlo por 1 menos beta de 2 elevado a la t, y lo mismo con el parámetro b para tener el problema inicial corregido en el momento de iniciar nuestra serie. Una vez que tenemos nuestras dos series corregidas, lo que vamos a hacer es actualizar nuestros parámetros w y b, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El parámetro w lo vamos a restar por nuestro ratio de aprendizaje alfa, y eso lo vamos a multiplicar por nuestro b corregido de w dividido la raíz cuadrada de nuestro s de dw también corregido. Eso mismo lo aplicamos al parámetro b, donde calculamos b menos el ratio de aprendizaje alfa multiplicado por nuestro b corregido de db dividido la raíz cuadrada de s corregida de b. Analizándolo empíricamente, ¿qué es lo que estamos intentando lograr? Por un lado, estamos aprovechando la ventaja del momentum, que lo que busca es acelerar la convergencia hacia el punto donde está el mínimo que estamos observando, con lo cual tenemos la ventaja en velocidad del momentum. Y por otro lado, aprovechamos la limitación de las oscilaciones que nos permite trabajar RMS Prop, donde no tenemos tanta pérdida en las direcciones y apuntamos en la dirección correcta del momento. Eso hace que la combinación de ambos en este algoritmo de Adam sea uno de los más eficaces en lograr una rápida adaptación del descenso gradiente, y por eso es uno de los más utilizados en la práctica. Lo que nos permite a nosotros es ajustar por lo menos 3 hiperparámetros que podemos ayudarle para que el entrenamiento sea más rápido. Por un lado tenemos nuestro alfa, que venimos hasta ahora y que venimos actualizando constantemente como ratio de aprendizaje en todos nuestros algoritmos, pero también tenemos ahora nuestro beta 1 y nuestro beta 2 para optimizar, que si nos fijamos en la documentación, él nos recomienda comenzar con un beta 1 de 0,9 y un beta 2 de 0.999, que sin embargo tenemos la opción nosotros de jugar como hiperparámetro y ver si nos mejora. No es tan común en la práctica tocarlo, sí así el alfa, que siempre se ajusta en el momento de entrenar una red, pero incluso podemos probar modificando nuestro B1 o B2 para ver si tenemos una convergencia más rápida o un mejor valor. En este video pudimos aprender dos nuevos algoritmos para optimizar nuestro descenso de gradiente, RMS Prop y Adam. Si nos ponemos a investigar este tema, vamos a ver que existen múltiples algoritmos de optimización que son propuestos y planteados para ser utilizados en la práctica. Sin embargo, la mayoría de ellos no son utilizados por la mayoría de los casos. Eso se da a que estos algoritmos en general son muy buenos optimizando un tipo particular de red o de arquitectura, pero no generalizan bien a las demás. Este no es el caso de estos dos algoritmos que charlamos en este caso, RMS Prop y Adam, que demostraron funcionar muy bien en múltiples arquitecturas para múltiples problemas en distintos tipos de redes. En la práctica solo vamos a poder probar distintos algoritmos y vamos a poder probar distintos hiperparámetros para cada uno de esos algoritmos, y siempre nos vamos a quedar con el que mejor funcione para el caso en el que estemos trabajando. Muchas gracias. Bienvenidos, en esta clase vamos a hablar de un método que se llama el decaimiento del ratio de aprendizaje, que es básicamente un método que permite tener ratios de aprendizaje grandes al inicio del entrenamiento e ir bajándolos paulatinamente a la medida que nos vamos acercando al óptimo. La intuición de por qué funcionaría el decaimiento del ratio de entrenamiento viene de imaginarnos una función de costo con esta forma de optimización, donde la NDSen, como ya hemos visto, puede bajar de una forma sinuosa, e incluso al llegar a cerca del óptimo, quizás en ese contexto la tasa de entrenamiento se vuelva demasiado alta y nunca termine de converger. Si nosotros tuviésemos una estructura de decaimientos de la tasa de entrenamiento, podríamos bajar mucho más rápido cuando estamos lejos del objetivo, donde las pendientes son más claras, y ir bajándola en la medida que nos acercamos al óptimo para no diverger tanto alrededor de ese óptimo y llegar hasta ese de una manera mucho más rápida. Entendiendo cuál es la lógica de por qué es bueno que la tasa de aprendizaje vaya bajando con las iteraciones de entrenamiento, la pregunta lógica sería ¿con qué esquema lo hacemos, ¿no? Realmente se ha probado de todo. Se pueden hacer cosas tan sencillas como hacer una tabla donde digamos Epoch 1 la tasa es tanto, Epoch 2 la tasa es tanto, Epoch 100 la tasa es tanto, y hacerlo manualmente, pero lo normal es que se haga con una función del tipo
que tome de argumentos el número de POC, algún parámetro que normalmente se le llama R por ratio. Algunas tienen más parámetros, otras no. Las que vamos a ver no tienen otros parámetros, pero que son básicamente estas tres que vemos acá, o sea, 1 sobre 1 más R por el epoch. Es una función que a medida que epoch sube tiende a 0, es asintótica, nunca llega a 0, pero tiende a 0. Otra sería la función exponencial, donde R tiene que ser un valor menor que 1 y mayor que 0, para que, siendo elevado cada vez a números de epoch más altos, tienda a 0. Sería, digamos, parecida a la anterior, pero ambas convergen a 0, pero nunca llegan a ellas. Y la última es R dividida a la raíz del epoch. Todas estas son funciones que se suelen usar. Virtualmente se puede hacer cualquier función monótonamente decreciente, básicamente. Y un punto secundario que quizás valga la pena mencionar ahora, porque estamos viendo que hay muchas mejoras sobre el NDCen o alteraciones, modificaciones sobre el NDCen que tienden a acelerar el aprendizaje o el entrenamiento de los modelos, y que también nos evitan que caigamos en mínimos locales. Lo hemos mencionado en alguna que otra oportunidad. Todos estos métodos en general aceleran el entrenamiento y también en alguna medida u otra evitan los mínimos locales. Y vale la pena mencionar que hay una idea quizás cerrada en general respecto a qué es un mínimo local, ¿no? Normalmente uno piensa que el mínimo global estamos en una situación así, donde este es donde quiero estar, y si yo empiezo mi algoritmo de Gradiente acá, voy a terminar en este mínimo, y de acá no salgo, y nunca voy a poder llegar hasta acá. La realidad es que para que esto pase, esto lo vemos en una dimensión, ¿no? O en dos dimensiones, si se quiere, donde solamente una variable tiene que quedar en un mínimo para que esto sea un mínimo global y esto es un mínimo local. Pero para que sea un mínimo local en 1.000.000 de dimensiones, todas las dimensiones tienen que tener un mínimo en ese lugar, y no es lo que suele pasar. Cuando nos encontramos con un lugar donde el gradiente es 0, lo más normal es que estemos en lo que se llama un punto de ensilladura, que es esencialmente un punto donde el gradiente es 0, pero no es mínimo y máximo, o sea, no es en todas las dimensiones mínimos o en todas las dimensiones máximos. En este caso, que vemos en 3 dimensiones, o sea, en una dimensión es mínimo y en otra dimensión es máximo, y por eso en realidad no es un óptimo, es un punto por ahí. Pero es un punto por ahí que tiene gradiente 0, ¿no? Entonces lo tenemos que examinar como un punto de interés. Estos puntos se llaman puntos de ensilladura porque algún matemático con mucha creatividad le dio que esto tenía la forma de una silla de caballo, ¿no? De una montura sería. Y más a menudo que tener puntos de ensilladura o mínimos locales, lo que más va a demorar nuestro entrenamiento es tener situaciones como esta, en realidad. Situaciones de meseta, donde yo tenga un gradiente muy muy pequeño que tenga que ir siguiendo despacito, llegar hasta acá y poder aplazarme y después volver y caer por el costado hasta que sigo y progreso en un camino que me lleva al óptimo. Esto es mucho más habitual que los mínimos locales. Incluso hasta es más difícil de evitar, porque los mínimos locales, dado que tenemos inicializaciones al azar, los mínimos locales hasta pueden ser evitados entrenando múltiples redes, y alguna de ellas caerá en un mínimo local y algunas no, o sea, por la naturaleza estocástica de la inicialización de pesos, por más que sea una inicialización mejor para evitar los gradientes explosivos. Entonces los mínimos locales no son tan graves, pero este tipo de situaciones, cuando tenemos funciones objetivo muy difíciles como esta, son mucho más difíciles de solucionar. Y por eso todos estos métodos que venimos viendo de momentum y modificación del algoritmo Gradient Descent son muy importantes, y en las próximas clases vamos a ver algunos otros métodos que son aún mejores o más rápidos para entrenar nuestras redes aún en circunstancias donde tenemos este tipo de mesetas. Bueno, hemos visto una forma de adaptar el ratio de aprendizaje para poder entrenar nuestras redes de una manera más rápida. En las próximas clases vamos a ver un par de algoritmos más que van en el mismo sentido, con
con mucho más trabajo arriba, son algoritmos un poco más complejos y que hoy en día son los estándares, los que se usan todos los días para entrenar redes complejas. Bienvenidos. En este video vamos a ver qué hiperparámetros tenemos disponibles en nuestros modelos y cómo podemos optimizarlos. Hasta el momento conversamos bastante sobre los distintos parámetros que tenemos que optimizar con nuestro modelo, es decir, los pesos W y B que se optimizan cada vez que hacemos una iteración de nuestro modelo, generalmente actualizando los pesos utilizando alguna técnica del descenso de gradiente como vimos hasta ahora. Ahora bien, vamos a conversar un poquito sobre los hiperparámetros de nuestro modelo, que los llamamos así para distinguirlos de los parámetros que se actualizan automáticamente con el descenso de gradiente y que debemos definir nosotros manualmente y elegir su mejor valor. Por un lado tenemos la cantidad de capas ocultas de nuestra red y la cantidad de unidades de cada una de esas capas, es decir, la arquitectura de nuestra red neuronal. Otro grupo de hiperparámetros que tenemos para ajustar es nuestro ratio de aprendizaje y los distintos pesos de beta 1 y beta 2 dependiendo de qué optimizador estemos utilizando en nuestra red. Por último, también podemos definir el tamaño de mini batch que utilicemos para cada iteración y qué reducción o decay utilizamos para nuestro ratio de aprendizaje. Cada uno de estos van a ser hiperparámetros que nosotros podemos ajustar y dependiendo de la importancia, el impacto que tenga nuestro modelo, ver cuánto podemos mejorar el resultado del mismo a partir del uso de los mismos. Casi siempre vamos a optimizar el ratio de aprendizaje y casi siempre vamos a definir la estructura, la arquitectura de nuestra capa, siendo los demás parámetros como los betas o el tamaño de mini batch o mismo la reducción del ratio de aprendizaje, parámetros que dejaremos para una segunda instancia, pero que también tenemos la opción de optimizar. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuáles son los hiperparámetros óptimos que tenemos que usar en nuestro modelo? La realidad es que no lo sabemos y por eso vamos a tener que realizar una búsqueda dentro de un espacio posible de valores para encontrar cuál es el hiperparámetro que mejor funciona para el modelo que estamos entrenando. Para eso lo que normalmente vamos a hacer va a ser definir un rango posible de valores por cada uno de los hiperparámetros y luego hacer una exploración corriendo múltiples modelos con cada uno de esos hiperparámetros para ver en qué caso maximiza nuestra ganancia o minimiza nuestra pérdida. Para eso tenemos básicamente dos formas comunes de hacerlo. Uno a través de la búsqueda en grilla o grid search y otro en la búsqueda aleatorio o random search. La principal diferencia entre cada uno de estos es que en el primero, en la grilla, lo que vamos a hacer es definir para un hiperespacio de hiperparámetros, por ejemplo en este caso vamos a tomar 2 para simplificar la graficación, y teniendo el hiperparámetro 1 y 2, vamos a definir una cantidad de posibles valores donde vamos a ir iterando sobre cada uno de ellos. Esto tiene la ventaja de ser muy prolijo y que vamos a explorar todo el espacio de búsqueda de una forma uniforme, pero tiene varias desventajas que vamos a ver a continuación. Por otro lado, la búsqueda de parámetros aleatorios, lo que estamos haciendo es definiendo la misma espacio de búsqueda que en el caso anterior, pero vamos a buscar puntos aleatorios, es decir, vamos a no definir rangos específicos, sino que vamos a hacer la misma cantidad de exploración que el paso anterior, pero de forma aleatoria distribuida en ese espacio de búsqueda que tenemos. Las ventajas que tienen este segundo método son varias. Por un lado, al hecho de buscar aleatoriamente, ya no estamos buscando solo una cantidad definida de valores. Por ejemplo, si nos fijamos en el espacio de la izquierda, vemos que tanto el hiperparámetro 1, que tiene 4 valores posibles, como el parámetro 2, que tiene 4 valores posibles, solamente toman esos 4 posibles valores, mientras que a la derecha, como es aleatorio, cada uno de los puntos puede estar ligeramente más arriba o más abajo que el anterior, o ligeramente más a la derecha o a la izquierda, dando búsqueda en valores completamente distintos en cada búsqueda que hacemos. La segunda gran punto a favor que tiene buscar por aleatorio es que si hacemos la búsqueda por grilla, lo vamos haciendo secuencialmente desde un principio en adelante, y si la exploración se corta en un momento determinado, vamos a tener el problema que vamos a tener que o iniciar desde el principio o reiniciar desde el punto donde perdimos, porque no vamos a tener explorado la otra zona del espacio de búsqueda donde no corrió el modelo. Sin embargo, si estamos haciendo búsqueda aleatoria, los puntos se van a ir distribuyendo uniformemente en todo el espacio, con lo cual, si en un momento queremos cortar el entrenamiento porque no tenemos más tiempo o por la razón que fuera, ya tenemos una búsqueda uniforme en todos los lugares para saber más o menos dónde está la zona óptima de nuestro hiperparámetro y a partir de ahí empezar a ajustar. Otra de las ventajas que tiene hacer la búsqueda de hiperparámetros de forma aleatoria es que podemos hacer una iteración para ir mejorando dónde está ese espacio de búsqueda que estamos haciendo. Por ejemplo, supongamos que tenemos de vuelta el hiperparámetro 1 y 2 y empezamos realizando una búsqueda aleatoria en distintos puntos.
Una vez que ya corrimos la suficiente cantidad de puntos para saber que hay cierta zona, cierto lugar donde los puntos son máximos, es decir, donde el valor de que estamos tratando de optimizar se maximiza o la pérdida se minimiza, lo que podemos hacer es un zoom, es decir, definir una zona donde se encuentran esos valores máximos, volver a definir un nuevo área, un nuevo rango posible de búsqueda y volver a correr modelos aleatorios de hiperparámetros que estén dentro de esta nueva zona restringida, para luego ver si dentro de esta misma zona de hiperespacio tenemos mejores lugares donde tenemos hiperparámetros que maximicen aún más a los valores que ya encontramos. Este zoom es un proceso muy habitual de realizarlo en la búsqueda de hiperparámetros siempre que tengamos tiempo para optimizar el modelo y suele ser muy recomendado y una de las razones por la cual también utilizamos la optimización aleatoria como un método predilecto. Un último punto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener cuidado al momento de elegir los rangos de hiperparámetros que estamos usando para explorar. Hasta ahora simplemente venimos definiendo que definimos ese espacio de búsqueda como si fuera un espacio lineal y exploramos dentro de ese espacio. Sin embargo, vamos a ver que hay ciertos parámetros donde ese proceso no funciona. Supongamos por un lado tenemos las unidades de nuestra capa oculta. Solo podemos tener entre 50 unidades hasta 50 neuronas en cada una de nuestras capas y podemos hacer una búsqueda lineal dentro de ese espacio de forma aleatoria, tomando valores entre 47, 30, 25, 15 hasta llegar a 10, ¿sí? Y la búsqueda, al ser una escala que es uniforme, al buscarlo aleatoriamente dentro de ese rango, funcionaría perfectamente para saber dónde está la zona donde maximiza ese hiperparámetro. Sin embargo, hay otros hiperparámetros como el ratio de aprendizaje, que puede ir de valores como 0,0001 hasta 1, ¿sí? En realidad un valor cercano a 1, nunca va a ser 1. Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago una búsqueda aleatoria similar a lo que hice en el paso anterior, es muy probable que casi todas las búsquedas que yo termine haciendo queden entre un rango de 0.1 y 1. Es decir, como no es lineal el rango donde yo estoy tratando de trabajar, si la búsqueda yo la defino como lineal, el aleatorio sobre ese rango no va a ser uniforme a la exploración que yo quiero hacer, que es explorar en 0,001, 0,01, 0,1 y hay valores entre 0,1 y 1. Para este caso lo que me conviene hacer es tratar de forzar a que la exploración se realice en el espectro que yo necesito explorar o que a mí me interesa explorar porque sé que tiene mayor sentido lógico. Para ese caso lo que puedo hacer es, por ejemplo, redefinir esa escala de rangos y colocarlo en una escala logarítmica. Para ese caso tengo, por ejemplo, desde 0,001 hasta 1 en escala logarítmica y ahora sí la exploración aleatoria toma puntos en el rango que a mí me interesa para explorar ese hiperparámetro. La optimización de hiperparámetros es uno de los pasos más comunes realizados por un data scientist en un proceso de entrenamiento de un modelo supervisado. En este caso vimos cómo ajustar los principales hiperparámetros y dos formas de búsqueda tanto aleatoria como en forma de grilla que podemos realizar para ajustar cada uno de los hiperparámetros. Este ajuste se realiza en general una vez al momento de entrenar el modelo, pero también se suele reentrenar periódicamente una vez que el modelo ya está en producción, a medida que vamos juntando nuevos datos, nuevas informaciones y queremos ver si nuestro modelo continúa funcionando como al momento que lo entrenamos o incluso si lo podemos mejorar respecto a lo que teníamos antes, por lo cual es un proceso normal de realizarlo en forma reiterada en el entrenamiento de nuestro modelo cuando está en producción. Muchas gracias. Bienvenidos. En este video vamos a ver la normalización por lotes, también conocido como Batch Normalization. Ya vimos en videos anteriores la importancia de normalizar los valores de entrada para acelerar la velocidad de aprendizaje de nuestro modelo. Por ejemplo, si tenemos un modelo sencillo como este, que tiene tres valores de entrada, x1, x2 y x3, y tiene una neurona donde se multiplican pesos W y B para dar salida a nuestro i sombrero, vimos que podemos normalizar los valores de x1, x2 y x3 de tal manera que la normalización nos otorgue una media de 0 y un desvío, una varianza de 1. En ese caso, lo que hacemos es cambiar nuestro espacio de búsqueda para nuestros parámetros W y B de una zona más compleja para encontrar un óptimo a una zona mucho más distribuida y más fácil para el algoritmo encontrar cuáles son los puntos óptimos de los parámetros que maximicen nuestro modelo. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de una red neuronal? Para este caso lo que tenemos son muchas capas donde de nuevo tenemos nuestros input de entrada x1, x2 y x3 que podemos normalizar y eso nos va a ayudar a que sea mucho más rápido el entrenamiento de nuestra primera capa. Ahora bien, luego del entrenamiento de esa primera capa
va a haber nuevamente una salida que va a dar nuestra función de activación de esta segunda capa, que va a ser como input de la tercera capa. Lo mismo de la tercera como input de la cuarta, y lo mismo de la cuarta como input de la novena final para la salida de nuestro modelo. En ese caso podemos asimilar esto a que en cada una de las capas vamos a tener valores de entrada que podemos normalizar como entrada de la siguiente. Es decir, si estamos parados en la segunda capa, tenemos nuestra función de activación A1 en este caso, que sería la salida de nuestra primera capa de la red. Estos valores los podemos volver a normalizar para que el input de la tercera capa sea de una forma mucho más fácil de entrenar. Lo mismo pasa en la siguiente capa con los A2 y lo mismo pasa en la última capa con la función de activación 3. Acá vemos entonces que los valores que vamos a darlo como entrada pueden ser, vamos a normalizar la función de activación AL en cada una de las capas, o lo que también podemos hacer es normalizar antes de la activación, es decir, los valores de Z, cuando recién calculamos la multiplicación de nuestros parámetros. Vamos a ver que en la mayor parte de la bibliografía casi siempre tendemos a normalizar los parámetros de Z, con lo cual eso es lo que vamos a tender a normalizar nosotros en esta aplicación de normalización por lotes. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta normalización a nuestra red neuronal? Lo que vamos a hacer es, para cada una de las capas de nuestra red, es decir, para cada capa L determinada de nuestra red, lo que vamos a hacer es calcular por un lado la media, calculada de forma de 1 dividido n, que son la cantidad de observaciones de nuestro dataset, de la sumatoria de los valores de Z, y calcular la varianza por otro lado, también para todas las observaciones de nuestro dataset. Con estos dos valores calculados, la media y la varianza, vamos a aplicar una fórmula de normalización sobre Z, que nos dé justamente esta Z normalizada, con media 0 y varianza 1. Ahora bien, no necesariamente nosotros vamos a querer que todas las capas de nuestra red tengan una media de 0 y una varianza de 1, sino que queremos que tenga otro tipo de distribuciones. Para eso lo que vamos a aplicar va a ser esta Z sombrero, a lo que le vamos a multiplicar por dos parámetros, gamma y beta. Estos dos parámetros van a ser parámetros entrenables para nuestra red, con lo cual los sumamos a los parámetros entrenables que vimos hasta este momento, y nos van a permitir que las salidas de las capas sean normalizadas, pero con una distribución distinta a la distribución normal, o que sean iguales a normal si los parámetros gamma y beta son tales que generan esa salida de distribución. Bien, hasta ahora vimos todo lo que es la normalización para todo el dataset. Ahora, si ustedes recuerdan, estamos hablando que el entrenamiento actualmente lo estamos realizando a través de mini batches o lotes. Esos lotes lo que van a hacer es mirar una cierta cantidad de observaciones al mismo tiempo, en vez de mirar todo el dataset de una sola vez. Por eso viene el nombre de mini batch, y por eso cuando nosotros hagamos este tipo de normalizaciones, lo que vamos a hacer es aplicar la misma fórmula que vimos hasta ahora, aplicado para todo el dataset, simplemente que en vez de dividir por n, es decir, por todas las observaciones del dataset, lo que le vamos a dar en cada iteración del cálculo de la media y de la varianza son las observaciones de ese lote o de ese mini batch que estemos trabajando. Entonces, calculado esa media y esa varianza para cada uno de esos mini batch, vamos a aplicar la normalización y vamos a actualizar los pesos de los parámetros gamma y beta. Una aclaración más acá, hay que tener en cuenta que este parámetro beta no es lo mismo que el parámetro beta que usamos al momento de algoritmos de optimización que vimos en videos anteriores. Este es un parámetro beta distinto, simplemente tiene el mismo nombre, pero está hablando de parámetros que se entrenan por separado. En resumen, vimos que podemos normalizar los lotes y esto nos permite tener un entrenamiento mucho más rápido del algoritmo que estamos entrenando y obtener resultados predictivos mejores gracias a esa velocidad. Vimos que esa normalización la podemos hacer por mini batches o por lotes, y que para ese entrenamiento lo que vamos a agregar van a ser dos parámetros entrenables, gamma y beta, que nos van a permitir tener distintos tipos de distribuciones en cada una de las capas. Un dato adicional que no hablamos hasta ahora es que en test, como no tenemos una media y una varianza determinada, porque en test lo que podemos estar viendo es una observación por vez, lo que vamos a hacer es tomar los valores que tenemos en train, tanto para la media como para la varianza. Que eso hay varias formas de hacerlo. Una es tomarlo para todo el dataset entero de train, y otra es usando una media ponderada, como vimos también en un video pasado, para tener un valor lo más actualizado posible de cuál debería ser ese valor y poder utilizarlo para el testeo que estamos haciendo de nuestro modelo. Muchas gracias y seguimos en el próximo video.
Bienvenidos. En este video vamos a ver el problema de la clasificación multiclase, usando una función de activación softmax para obtener el resultado deseado. Hasta el momento venimos trabajando con los problemas de clasificación binaria, es decir, de un clasificador donde tienen que elegir si es o no de una categoría determinada. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos una clasificación multiclase? Esto es, tengo varias categorías para elegir y tengo que definir cuál de todas las categorías es la que corresponde en el problema que estoy planteando. Vamos a plantear un ejemplo de un clasificador de imágenes que reconozca tres tipos de objetos distintos dentro de una imagen. En este caso puntual, gatos, perros o pollitos. Para eso lo que vamos a tener va a ser una serie de imágenes y su label respectivo, su target ID respectivo, que define si es un pollito, si es un gato, si es un perro o, como es el cuarto ejemplo de esta serie, un animal distinto de los tres que queremos clasificar, que vamos a definir como 0. Nuestro objetivo es entrenar una red neuronal que termine definiendo cuál es de esas categorías posibles la más probable de ser para poder clasificarla y darle eso como predicción. Para eso vamos a entrenar una red tradicional como venimos hasta ahora, con nuestra capa de entrada, todas las capas ocultas que trabajemos, y lo único que vamos a cambiar va a ser nuestra capa de salida, que ahora, en vez de ser una función de activación sigmoide que defina un binario sí o no, 0 o 1, lo que vamos a tener va a ser una capa con tantos nodos como clasificadores querramos tener, en este caso sumando al 0 como clasificador. Con lo cual nuestra capa de activación softmax va a tener como capa de salida una capa con 4 neuronas donde la primera neurona corresponda a una de las categorías y las siguientes a cada una de ellas. Es decir, que vamos a tener una cantidad de clases que vamos a llamar C, que va a ser en este caso igual a 4. Y básicamente la primera neurona de salida va a ser corresponder a la probabilidad de que la foto sea de un gatito, la segunda va a ser la probabilidad de que corresponda a un perro, la tercera va a ser la probabilidad de que corresponda a un pollito, y la última va a ser la probabilidad de que corresponda a alguna otra categoría. Nuestro modelo lo que va a tratar de buscar es cuál es la probabilidad más alta, es decir, cuál es la clase más probable, y luego va a elegir esa como el clasificador final que va a dar como predicción. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular esta última capa de nuestra red de clasificación multiclase usando la función de activación softmax. Para eso vamos a comenzar calculando los valores de z en esta última capa L de nuestra red. Para eso tomamos los valores de A en L-1, es decir, en la capa anterior nos multiplicamos por nuestros pesos W en L más B en esta misma capa L. Hay que tener en cuenta que esta última capa ya no es una sola neurona como pasaba en la activación sigmoide o en la lineal, sino que lo que tenemos es un vector de tamaño 4, donde tenemos 4 posibles valores por cada una de las clases que estamos tratando de clasificar. Ahora, a estos valores de z, lo que vamos a hacer es pasarlo por una función de activación. Para eso, primero vamos a crear una variable t, que va a ser igual a e elevado a la z en la capa L que calculamos en el paso anterior. Es decir, vamos a colocar en e elevado a la z lo que estábamos haciendo antes. Y esto también va a tener un vector de tamaño 1, 4. Ahora que tenemos calculado nuestros valores de t, vamos a calcular nuestra activación en esta capa final L como e elevado a la z para cada uno de los posibles valores que tiene nuestro clasificador dividido la sumatoria de t. Esto no es otra cosa que una normalización de los datos para cada una de las posibles clases, como vamos a ver ahora en un ejemplo. Calculamos un ejemplo para cada una de estas 4 categorías del clasificador de imágenes que estamos comentando. Supongamos que los valores de z en esta capa final nos dan estos valores 5, 2, menos 1 y 3. Lo que vamos a hacer entonces es calcular por un lado nuestro t, es decir, e elevado a la 5, e elevado a la 2, e elevado a la menos 1 y e elevado a la 3, que nos da como resultado estos valores que vemos acá. Y ahora vamos a pasar la función de activación, que es justamente pasarle por esta normalización, es decir, por cada uno de los valores dividirlo por la sumatoria de t. Eso lo que nos va a dar va a ser valores entre 0 y 1 para cada una de las clases posibles, dando 0.84, 0.04, 0.1 y 0.11 para cada valor. Esto lo que nos va a permitir va a ser tomar el valor más alto, que va a ser la probabilidad más alta que da nuestro clasificador, y tomarlo como la categoría cierta. Lo llamamos softmax justamente porque lo que tenemos es una probabilidad por cada una de las clases y no solamente la clase que sea correcta, a contraposición de lo que llamaríamos un hardmax, que solamente nos daría un valor 1 en la categoría que es más probable y 0 para todas las demás. En este caso, además de saber cuál es la clase que clasifica el clasificador y cuál es la probabilidad que le otorga, sabemos cuál es la probabilidad que le otorga a todas las demás clases que no fueron elegidas. Ahora bien, ya sabemos cómo calcular nuestra función de activación para softmax. Lo que debemos ver ahora es cómo calcular la función de pérdida para poder actualizar estos valores de los pesos y poder optimizar nuestro modelo. Para ello volvemos al ejemplo anterior, tenemos nuestros valores calculados de z, tenemos las probabilidades en A que tenemos para cada uno y tenemos la clase elegida. La forma en que vamos a calcular la función va a ser esta función de pérdida que va a estar definida como menos la sumatoria de i en cada paso de j, es decir, de cada una de las iteraciones de las clases,
multiplicado por el logaritmo de la y predicho por nuestra clase, es y sombrero de j. Esto no es otra cosa que lo que va a ser en todos los casos que y j sea 0, es decir, que la clase no corresponda, va a ser una multiplicación que va a dar 0 y solamente va a estar multiplicando en el caso de que y de j, es decir, la clase sea la positiva, sea 1. En ese caso lo que va a ser el menos logaritmo de y sombrero. Es decir, lo que yo voy a tratar de buscar va a ser un y sombrero lo más grande posible para minimizar esa pérdida. Utilizando esta capa que vimos al final llamada softmax es como podemos generalizar nuestro clasificador de 2 clases a c clases como querramos. Inclusive podemos demostrar matemáticamente que si trabajamos con solamente 2 clases es exactamente lo mismo que trabajar con una activación sigmoide. Lo bueno de trabajar con softmax es que vamos a conservar todas las probabilidades para todas las clases con las que estemos trabajando, con lo cual podemos ver no solamente si clasificó la clase correcta y con qué nivel de certeza o de confianza estamos clasificando esa clase, sino qué probabilidad le asignó a todas las demás clases, con lo cual es muy útil para ciertos tipos de problemas. Espero les sea utilidad esto para los problemas que tengan de trabajar donde tengan clasificación multiclase. Muchas gracias. Bienvenidos. En este último video vamos a ver una introducción a la librería de aprendizaje profundo Keras. Existen múltiples librerías de implementación de redes profundas que fueron evolucionando y adaptándose con el tiempo, muchas de ellas ganando mucha popularidad. Dentro de las que más se destacan estos últimos años, y esto tengan en cuenta que puede ir cambiando a lo largo que pasa el tiempo, son por un lado TensorFlow, desarrollada por Google, y por otro lado Torch, con su implementación de PyTorch en Python, soportada por Facebook. Así como también Keras, que es una librería que comenzó como algo independiente y hoy en día se encuentra dentro del desarrollo de TensorFlow, dado que su desarrollador fue adquirido, digamos, dentro de la plantilla de empleados de Google en el proyecto de TensorFlow, y hoy en día Keras forma parte del proyecto de TensorFlow, así como otras librerías como AMXNet, desarrollada por Microsoft, Café, Theano, entre otras. ¿Qué tengo que tener en cuenta al momento de elegir una librería de aprendizaje profundo? Por un lado, qué tan fácil es su programación, tanto para el desarrollo y el testeo de redes como para su posterior implementación en producción. Por otro lado, cuál es su velocidad y cuál es la capacidad que tienen en correr en GPUs o TPUs cuando quiero correr la red en muy poco tiempo. Por último, tengo que tener en cuenta que son librerías de código abierto, es decir, que su código esté disponible y que además posean un buen gobierno de la misma librería. Es decir, por lo general estas librerías están controladas por alguna empresa o un grupo. Tengo que tener en cuenta que esto se mantenga en el tiempo y que efectivamente pueda continuar dentro de unos años siendo abierta y no limitada, por ejemplo, a una cantidad de software o limitada a una nube particular, y que eso me restrinja en la forma de trabajar a futuro. Nosotros vamos a utilizar de esta librería la librería de Keras. Los comandos básicos para la implementación de Keras, y esto van a ver que PyTorch no difiere demasiado, así como otras librerías que son similares, es, por un lado tenemos que importarla. En este caso vamos a primero instalar la librería con un comando que, si están en Jupyter Notebook, lo pueden hacer con el signo de peso, si no lo pueden hacer desde la consola. Y tengan en cuenta que cuando estén trabajando con Keras en las últimas versiones, tienen que instalar TensorFlow y de TensorFlow importarse Keras. No deberían instalar e importarse Keras directamente, que es la versión que quedó desactualizada. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer para importar esto es importar tensorflow.keras, y de esto vamos a importar las funciones que nos interesen. Por ejemplo, vamos a trabajar hoy con modelos secuenciales. Entonces, de tensorflow.keras vamos a importar sequential, que es nuestro modelo secuencial. Vamos a definir el modelo como secuencial y a partir de esto vamos a ir agregando las capas de nuestra red. ¿Qué significa que es secuencial? Básicamente que tiene la estructura de los modelos que vimos hasta ahora, donde lo que podemos hacer es ir agregando progresivamente capas a nuestra red que vamos a ir definiendo una a una, como vemos a continuación. La forma de agregar capas a nuestro modelo que tenemos definido como secuencial es simplemente usándole model, que es como definimos a nuestro modelo secuencial, .add para definir la capa que estamos deseando agregar. Por ejemplo, podemos traernos de las distintas capas que se pueden traer la capa densamente conectada, la dense, que es una capa que tiene todos sus nodos conectados a todos los inputs anteriores, como son la mayoría de los gráficos que vimos hasta ahora de las redes neuronales que venimos trabajando. Entonces importamos una capa densa y la agregamos a nuestro modelo,
Y el primer parámetro que especificamos es la cantidad de neuronas que queremos que tenga esa capa. Por ejemplo, esta primera capa densa va a tener 10 neuronas que van a estar fully connected a todos los inputs de entrada. Es decir, van a estar completamente conectados a todos los inputs de entrada que tenemos en nuestras X. En segundo lugar, definimos la función de activación que queremos que tenga esa capa, por ejemplo, una Rectify Linear Unit, una función lineal rectificada, o podemos tener otro tipo de activaciones como una tangente hiperbólica, una activación lineal, etc. Y por último, en la primera capa que vamos a agregar a nuestro modelo, siempre es conveniente definirle el input dimension. ¿Qué sería esto? Vendría a ser el tamaño que tiene nuestro input, el shape que tiene nuestro dataset al momento de ingresar a la capa de nuestra red. Por último, podemos usar distintos tipos de capas a lo largo de nuestro modelo y lo vamos a ir agregando progresivamente simplemente con nuevas líneas. Es decir, por ejemplo, vamos a agregar una nueva capa densa, ahora con 20 neuronas y con activación de tangente hiperbólica. Las funciones de activación no solamente son útiles para las capas intermedias de nuestra red, que puede estar definida capa a capa, sino también para la capa de salida, donde generalmente va a depender del tipo de problema que estemos trabajando, qué función de activación le vamos a colocar. Por ejemplo, para un problema de clasificación binaria, lo que vamos a hacer es vamos a tener una capa de salida donde tenemos una capa densa de una sola neurona y una activación sigmoida para que nos dé la probabilidad 0 o 1 de esa capa de salida de nuestro problema binario. Para una clasificación multinomial podemos tener también una neurona de una sola neurona, pero activación softmax para hacer la probabilidad de clasificación de cada una de las clases. Si tenemos una regresión, podemos hacer una activación lineal, simplemente para que nos dé un valor lineal de esa regresión dentro del espacio de búsqueda. Luego de definir cada una de las capas, vamos a ir a la etapa de compilación del modelo. ¿Qué vamos a buscar cuando busquemos compilar el modelo? Definir ciertos parámetros que vimos en los videos anteriores. Por ejemplo, por un lado vamos a definir la función de pérdida que vamos a trabajar. Por ejemplo, puede ser el error medio cuadrático, va a ser la función de pérdida que va a tratar de minimizar nuestro algoritmo a medida que vaya entrenando en cada una de las iteraciones. Por otro lado, le vamos a definir el optimizador, el optimizer, que va a ser básicamente el algoritmo de optimización que va a usar, que puede ser desde gradient descent común estocástico o RMSprop o ADAM, como vimos también en los distintos optimizadores a lo largo de los videos. Además, podemos definirle a nuestro optimizador distintos hiperparámetros que sean tuneables y ajustables a lo largo del entrenamiento del modelo. Por ejemplo, el ratio de aprendizaje, que es uno de los parámetros que vimos en videos anteriores, que podemos cambiar y modificar para que nuestro modelo entrene mejor y más rápido, o dependiendo del algoritmo optimizador que estemos usando, por ejemplo en este caso ADAM, tenemos nuestro beta 1 y nuestro beta 2 que los podemos definir con sus valores y podemos ir cambiándolo para ver si mejora el entrenamiento de nuestro modelo o el resultado obtenido. Dependiendo del optimizador que usemos, vamos a tener distintos hiperparámetros para ajustar, depende de cómo esté definido el modelo. Y luego simplemente cuando hacemos el compile, la compilación, le vamos a definir esta variable que creamos ahí con esos hiperparámetros. Además, por último, lo que podemos agregar son métricas, que en este caso no van a afectar la forma que se entrena nuestro modelo, sino van a afectar la optimización de nuestro modelo, pero nos pueden otorgar información útil al momento de evaluar lo bueno que sea nuestra red. Por ejemplo, en este caso le damos métricas de accuracy y de precision. Como imaginarán, dependiendo del problema que estemos trabajando, va a ser los parámetros que vamos a definir en el compilador. Por ejemplo, si estamos trabajando con un problema de regresión, podemos definir que la pérdida que queramos optimizar sea el error medio cuadrático, el optimizador ADAM, y la métrica que queremos calcular adicional al error medio cuadrático sea el error medio absoluto. Si tenemos un problema de clasificación binaria, la función de pérdida que vamos a querer minimizar es la entropía cruzada binaria, el binary cross entropy. El optimizador puede ser nuevamente ADAM y la métrica que queremos ver adicionalmente puede ser el área bajo la curva ROC. Por último, para un problema de clasificación multinomial, la pérdida va a ser ya no la entropía cruzada binaria, sino la categórica, el cross entropy, la entropía cruzada categórica, para tener esa misma información para cada uno de los posibles valores de la clasificación. El optimizer puede continuar siendo ADAM y las métricas en este caso pueden ser más de una, por ejemplo, el accuracy y la precisión. Una vez que tenemos definido nuestro modelo y compilado, podemos usar la función de summary para ver el resumen de nuestro modelo. Esto nos da una serie de informaciones valiosas como la cantidad de capas que tenemos definido, a partir de nuestro input shape la cantidad de salidas que va a tener, es decir, el output shape, el tamaño de la salida en cada una de las capas, y la cantidad de parámetros entrenables en cada una de las capas, que al final se totalizan en el total de parámetros que van a ser entrenables en la red. Y se separan entre los entrenables y los no entrenables, como vamos a ver más adelante que podemos separarlos.
Una vez que tenemos definida las capas de nuestra red y compilado el modelo, podemos hacer la función fit, como vemos en otros modelos de Machine Learning, para entrenar sobre una serie de datos que vamos a separar entre los X como variables independientes y los variables Y que queremos explicar. Podemos además hacer la separación entre XTrain y ETrain para los datos de entrenamiento y definir un set de validación sobre el cual se vaya iterando el modelo y viendo cómo performa. Eso se puede definir tanto en forma explícita, separando las bases, o definiéndole un validation split, es decir, un porcentaje de validación que vamos a separar entre entrenamiento y validación para que nuestro modelo pueda ser entrenado y validado sobre los mismos datos. Por último, en este mismo parámetro fit le podemos pasar otros parámetros que vimos a lo largo de estos videos, como el tamaño de nuestro batch, de nuestro lote, que en este caso es 16, y la cantidad de epochs, es decir, la cantidad de iteraciones que queremos que pase el modelo sobre el 100% de los datos para lograr el resultado deseado. Además de esto le podemos agregar early stopping y otro tipo de parámetros que vimos a lo largo de los videos. Una vez que ya tenemos entrenado el modelo, podemos usar la función predict sobre ese mismo modelo para predecir sobre datos nuevos. En resumen, la razón por la cual vamos a usar estas librerías de aprendizaje profundo es porque nos permiten simplificar mucho el trabajo de definición de nuestro modelo. Debemos, una vez elegida la librería con la que vamos a trabajar, aprender cómo se parametrizan o cómo se definen todas las etapas de nuestro modelo y cómo se denomina en esa librería que estemos trabajando. Por suerte, la gran mayoría de las librerías más importantes tienen muy buena documentación, muchos ejemplos y muchas ayudas en internet para los problemas más comunes, con lo cual no deberíamos tener problema en implementar un modelo dentro de lo que queremos trabajar. Ahora sí, les toca a ustedes empezar a trabajar sobre esto y empezar a probar las librerías. Muchas gracias.